lo primero, daros la bienvenida a todos. Muchísimas gracias por venir hoy aquí al evento que hemos montado, ¿no?, de Kubernetes e inteligencia artificial con sentidiño, con toque gallego. Muchísimas gracias al Concello de Coruña, a la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, a Quelea y a Inditex Tech, que nos han apoyado también para poder hacer el espacio y tener unos pinchos después y poder conocernos entre todos. Y como vamos un poquito tarde, no me voy a enrollar mucho más. Esto lo organizamos desde GPool y desde GDG, de Google Developers Groups, de A Coruña, dos asociaciones de aquí de Coruña que organizamos eventos como este de vez en cuando. Y bueno, esto empezó como un meetup, iba a ser para 50 personas, luego 80, al final fuimos improvisando, nos fuisteis llorando por correo electrónico, por favor, quiero ir. Entonces acabamos haciendo un espacio un poquito más grande. Esperemos que lo disfrutéis y no me voy a enrollar muchísimo más, ¿vale? Le doy la palabra a Cristian, ¿vale?, para que introduzca la mesa redonda y os dejo con él. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Cristian López, soy el responsable de tecnología en Quelea y hoy pues tengo el placer de moderar esta mesa redonda en la cual pues hablaremos de casos de éxito, casos de no tan éxito. Intentaremos hablar un poco también sobre la ESIA, cuál es su papel en todo el marco regulatorio que se viene, y si nos da tiempo, que espero que sí, hablaremos un poco del ecosistema que tenemos aquí en Galicia y de cómo podríamos quizás potenciarlo, ¿no? Entonces, sin más dilación, pues voy a presentar a los acompañantes, a los miembros que van a formar parte de esta mesa, empezando por Antonio. Antonio Gea es Senior Staff Engineer en Google y es miembro del Steering Committee de Kubernetes. Así que, por favor, un aplauso para Antonio. Sigo con Carlos. Carlos es Principal Scientist en Adobe, miembro también de Apache Software Foundation y una voz con peso también en el entorno de Kubernetes. Por favor, un aplauso. Turno de Dani Mellado, Principal Software Engineer en Red Hat. Muchas gracias, Dani, por estar aquí. Y termino con Laura, que es subdirectora adjunta de la ESIA. Muchas gracias, Laura. Bueno, pues vamos allá. Entonces, la idea, como comentábamos, es que podamos sacar casos reales, ¿no?, en base a toda la experiencia que tenéis. Y para empezar, pues me gustaría pediros dos casos, que nos habláis cada uno de dos casos. Uno que haya sido un éxito, algo que esté en producción y que realmente esté aportando valor, y otro que igual teníamos unas expectativas más altas, pero que en la realidad pues, ha sido un fracaso, quizás, ¿no? Así que, chicos, ¿quién se anima a empezar? Bueno, yo te puedo dar la perspectiva desde mi posición. Yo soy un mantenedor de Kubernetes y también tengo muchos proyectos, side projects de Kubernetes. Eso implica que tienes que dedicar muchas horas a actualizar parches. O sea, al final un proyecto de software libre es como un jardín, ¿vale? Tiene frutos, pero tienes que limpiar las hierbas, tienes que regar y tienes que hacer todo eso. Y yo sí que noto mucha mejora en la productividad con las pequeñas cosas. Actualización de parches, tienes que hacer un refacto de una variable que echabas 2 horas buscando copia y pega. Esas cosas para mí fue un éxito. Te ayuda mucho a quitar lo que decía el refrán este de que haga ¿cómo es? Laundry, do the laundry and... Hay un meme famoso que es que haga la colada y que haga la limpieza, y eso me gusta mucho. En el lado contrario, como mantenedor de Kubernetes, tenemos que ahora mucha gente que, esto es fácil, lo hago en un segundo, te mandan una pull request con un montón de puntos y comas y iconos chulos, emojis y todo para adelante. Y claro, cuando lo ves, al principio no sabes qué es, y dices, hostia, qué bien presentado, cuánto código, que todo cuánto texto, pues no sé qué, y empiezas a ver y dices, esto no tiene sentido, puedes cambiarlo. Y llegas y te
contesta igual, con muchos iconos, muchos no sé cuándo. Entonces, ese fue mi primer shock. Y claro, comentándolo con los colegas, se me explica, no, esto es ahora las herramientas modernas que generan el código de esta manera, y claro, y se montó un lío porque al final empezamos a hablar todos y echas como 1 hora revisando eso, porque dices tú, esto está bien, y no vale para nada, porque es muy bonito, pero después lo que tiene que hacer no funciona, no compila o cosas de estas. Entonces, como caso de éxito, me quedo con que ayuda mucho en el día a día y como problema también genera una sensación de poder a la gente, de enviar código que al final al mantenedor que tiene que revisarlo pierde mucho tiempo y no es válido. Y el tiempo es para mí, por lo menos. Sí. Yo estaba pensando en un caso relacionado con el tema de Kubernetes. Hace unos meses, el año pasado, creo que a mediados o sobre agosto, septiembre, empezamos con un proyecto que le llamamos AIOps, que es usar AI para temas de operaciones, principalmente en Kubernetes. Entonces empezamos a crear una serie de agentes que, o sea, tú tienes un incidente, estás on call, tienes un incidente y el agente inicialmente era tú le preguntabas al agente, te contestaba y él iba y miraba cosas. Ahora ya automáticamente en Slack, cuando hay una alerta, te saca un análisis de qué es lo que está fallando y esto está solucionando, vamos, está ahorrando tiempo. Una locura, estrés de la gente cuando que está on call, porque además va muy profundo. O sea, mientras tú podrías estar ejecutando comandos bueno, nosotros tenemos los runbooks, mientras tú tardas un tiempo en ejecutarlos, en entender qué está pasando y tal, esto te lo va ejecutando súper rápido y ya te da una idea. Y es más, estuve de guardia la semana pasada o la anterior y cosas que las que tú no profundizarías va y te encuentra el por qué está pasando esto. Entonces eso es súper útil, súper útil. Nos hemos quedado un poco, a mí me gustaría ir más allá del tema de... Entonces no sé si es parte del fracaso o tal. La gente tiene mucho miedo todavía de dejar que la IA haga cosas. Yo no. Por eso cuando vi lo de Sentidinho dije, bueno, igual, bueno, o no, no sé. Obviamente no creo que haya mucha diferencia entre los quitamiedos que tienes que poner con gente humana y con la IA. ¿Qué pasa? Que con gente humana no se ha hecho muchas veces y ahora con la IA, claro, te encuentras eso multiplicado por un factor bastante grande. Entonces, en este caso, yo quería que se hicieran remediaciones, ¿no? Si pasa esto y la solución es borrar un pod en Kubernetes, hazlo. No pasa nada. ¿Qué pasa? Ahora mismo no hay herramientas que no le impidan borrar 50 pods a la vez. ¿Vale? Entonces, es equiparte con esas herramientas que te permitan hacer eso. Por ejemplo, le dices, tú no tienes permisos para borrar, no sé, un deployment, para borrar un ingress route, un ingress, cualquier cosa de estas, tú eso lo puedes limitar. Pero, por ejemplo, hay otras cosas, eso. A mí me da igual que borre un pod. Lo que no quiero es que borre 50. Y no tienes esas herramientas del open source que Antonio va a implementar en breve. Y ese tipo de cosas. Y así grandes fallos. Yo el fallo principal que he visto es le dedicas tiempo con la IA a cosas que finalmente a lo mejor das hecho, pero te lías y tardas mucho más que si lo hubieras hecho a manos. Entonces, fallo, o sea, que un desastre que los va a haber. O sea, todo el mundo, yo creo que está claro que va a haber desastres, los hay públicos en Twitter y tal, y los hay privados en empresas que no te los pueden contar, seguramente. Entonces, va a pasar de aquí a poco, pues alguien que va a perder algo en producción por la IA y alguien que va a tener un leak por la IA, eso va a pasar, eso está claro. Ahora la cuestión es ¿qué hacemos? Bueno,
yo también quería comentar un par de cosas que estamos haciendo nosotros en Fedora. Yo soy contribuyente de Fedora, estoy ahora para el Steering Committee de Fedora 45 y estamos debatiendo si vamos a usar la IA o no. Luego hablaré un poco de modelos de mi charla y de licencias de modelos, pero sí que nos está ayudando esto un montón a empaquetar. Empaquetar me parece una cosa un poco antigua, pero sigue siendo importantísima en todas las distribuciones de Linux. Y la IA nos está ayudando a solucionar CVEs a una velocidad muchísimo mayor que teníamos antes. O sea, antes podías identificar que, yo que sé, había una librería en tu paquete que estaba obsoleta y de repente decía un fallo de seguridad. ¿Se me escucha? ¿Hola? ¿Vale? Vale. Estaba comentando acerca de paquetería de Linux y de problemas de seguridad. La IA, debido a que esto es una tarea bastante repetitiva, una vez identificas el problema, nos está ayudando a hacerlo mucho más rápido. De hecho, tenemos proyectos dentro de Fedora y dentro de Red Hat para hacerlo básicamente automatizado. Un poco lo que comentaba también Carlos, vale, hemos detectado este fallo de seguridad, ahora parchéame pues, todos estos. Y es más, se va esto seguramente, estos días está haciendo el Red Hat Summit en Atlanta y se va a presentar seguramente no sé si se ha dicho ya, pero si no, bueno, está público, o sea, tampoco igual, una nueva herramienta que se llama Fedora Hummingbird, que ha sido autorizada por Fedora hace un poquito, y va a utilizar esto para utilizar imágenes distroless. En cuanto a contras, pues yo, por ejemplo, en un repo en el que estoy trabajando, me he encontrado con que la IA, tanto usada como agente en revisión, como agente que nos ha mandado el parche, nos ha borrado cosas de código y nos hemos dado cuenta porque también nos borro los tests y también nos borro todas las salvaguardas y borro cosas que en teoría no podía hacer. Ahí entiendo que todo el mundo que está por aquí sabe un poco lo que es el legends.md o cloud.md, pero básicamente son unas instrucciones que tú le das a la gente de IA, funciona de esta manera. Bueno, se ignoró completamente y borró todo y no nos dimos cuenta. Entonces, sigue lo que comentaba un poco Antonio, hay mucho trabajo por parte del revisor y hay un cuello de botella que se está trasladando de los contribuidores, porque ahora pues, te puede aparecer un parche con 15.000 líneas y conejitos y felices y cosas así. Pero claro, si yo tengo, por un lado, puedo tener agentes auxiliares para hacer esa review de código y también fallan, ahí tenemos un problema. Y el tiempo es limitado, como decíamos antes. No sé qué me gusta más de lo que comentabas. Si cuando se borran los tests, por tanto no comprueba nada y por tanto no hay errores, o cuando se hacen tests que no comprueban nada y tampoco hay errores. Pero bueno. No, pero ustedes sí que estaban ahí para algo. Lo que los borró también y entonces me pareció... Sí, eso pasa, pero bueno, o sea, ya hay un montón de herramientas ahora para hacer análisis de las pull requests. Lo que no puedes es tener, por un lado, una manguera que te está dando eso, pull requests a tope y por el otro lado seguir usando gente para revisarlas. Total. Quería hablar también, típico caso, que se hace una demo, se prueba, va bien, pero después cuando lo escalas, cuando lo llevas al mundo real, pues aparecen los problemas, ¿no? Ya sea a nivel de costes, a nivel de pues, la infraestructura no estaba bien calculada o la propia operativa del día a día. Entonces, en ocasiones en las que hayáis hecho eso, ¿qué buenas prácticas o qué aprendizajes habéis tenido que creáis que pueden ser importantes trasladar hoy a un foro como este? A ver, Antonio. En software hay varias... Siempre tratamos de simplificar el problema, ¿vale? Y hay software que es software de infraestructura, como es Kubernetes, en donde la caga es como el portero del equipo. La cagas, te meten gol, todo Dios te echa la culpa. Y después hay software que puedes fallar, pero siempre puedes decir actualiza la versión, o no sé, más de típico frontend y todo esto. En el software de infraestructura en Kubernetes ahora hay mucha ilusión, ¿vale? Yo trabajo en una empresa donde están todos los más ilusionados del mundo. Bueno, habrá en muchos lados, pero... Entonces, vamos a cambiar el scheduler y hacer un LLM porque así ya sabe dónde está el pod y tal, no sé cuánto, y yo, ya empiezas a temblar. En infraestructura es muy importante el determinismo. Cuando metes cosas que no son determinísticas, es lo que tienes que hacer, lo que dice Carlos. Tienes que poner lo que los ingleses llaman los guardrails, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la parte ambigua que nadie conoce y que estaría bien que alguien pensase un poco cuando se dé este caso? Si tú eres capaz de delimitar ese problema a ese caso concreto, entonces sí que es súper útil. Donde está lo que estoy viendo yo la tendencia ahora es las partes que son estables y que son deterministas y que todo el mundo tiene claro esto funciona así, eso en producción es importante tenerlo
mallado, cuadrado. Las partes que son ambiguas y que quieres crecer y las que puedes fallar, ¿sabes? Y ahí sí que puedes jugártela un poco a usar estas nuevas herramientas, pero siempre tienes que tener visualización, siempre tienes que tener lo de el botón este que le llaman, ¿cómo le llaman? Man in the loop o Human in the loop, no sé cómo se llama en inglés. Tiene una frase. Sí, que lo prueba un humano. Que lo prueba un humano y todo este tipo de cosas. Entonces, queramos o no, el mundo del software está cambiando, las buenas prácticas siguen ahí, pero ahora tenemos una herramienta que es capaz de seguir un razonamiento lógico basado en lo que haya aprendido para aplicar ciertos principios. Entonces, lo que estoy viendo donde va la industria un poco es todas estas partes ambiguas, crear estos guardrails, estos salvavidas para que esto pueda correr en producción y no te haga un impacto en tu negocio ni en tu... Al final es todo aparte de dinero. El problema es, si la caga, por lo menos que no pierdas dinero. Eso es de lo que comentaba yo antes. Tú tienes una persona que su portátil tiene acceso a toda producción. Si la caga, y pasa, puede borrar algo que no debe. ¿Qué pasa? Ahora estamos usando agentes en tu portátil con los mismos permisos. Entonces, no es un problema nuevo, simplemente que ese problema se ha multiplicado, porque tú ahora tienes, bueno, agentes o cosas corriendo que no controlas tanto. Entonces, eso, el problema no es nuevo, es el problema que ya tenías antes, simplemente que antes decías, bueno, malo será que un humano no sepa lo que está haciendo. Y luego pasan las cosas que pasan. Y pasaban antes y pasan ahora, lo único que multiplicadas. Yo querría diferenciar entre dos partes de la IA. Una es lo que apostaría que el 99% de la gente que estamos aquí estamos usando, que es generación de código con IA, que es lo que se está vendiendo ahora en todas partes, que Cloud Code y generación de código con IA. Y por otro lado son las nuevas aplicaciones que te permite la IA, que tú antes no podías hacer. O sea, generación de código con IA, es una buena práctica decir, yo uso la IA para generar código más rápido, procuro que decía él, que el código sea, en vez de decirle a la IA, hazme esto, es decirle, hazme un programa que haga esto. Entonces ya el programa es determinístico. Tú solo tienes que revisar que ese programa esté bien. Luego están las aplicaciones donde la IA puede mejorar, cosas que antes tú no podías hacer, cosas no determinísticas, que es donde entramos en, vale, yo quiero hacer un programa, no sé, que me analice, en Kubernetes, no sé, pues que me analice que los requests, los límites, los recursos estén bien. Pues te da un poco igual, ¿no? que se vaya un poco por arriba, un poco por abajo, porque estás precisamente mirando algo no determinístico, porque el tráfico que tienes depende del día, de la hora, de no sé qué, y no puedes predecirlo. Entonces tú tienes ese sistema que va y mira. Entonces yo sí que veo que mucha gente va a generación de código con la IA y tal, pero para mí eso es quedarse muy corto en el cambio, es hacer lo mismo más rápido versus un cambio de paradigma de podemos usar esto para todas estas nuevas aplicaciones. Yo un poco siguiendo también con eso, me parece muy interesante lo que comentáis de que no es determinístico, y es una cosa que además ha cambiado mucho en muy poco tiempo. O sea, hace un par de años empezamos usando ChatGPT, empezó Cursor, Claude, los primeros modelos, de repente salieron los MCPs ya de repente son obsoletos y ahora tenemos el Agentic SDLC, que es la última iteración de esto, en el que tenemos muchos agentes haciendo muchas cosas. Pero al final yo creo que también hay una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Quién es responsable del código generado por la IA? Porque tú puedes poner un tag, pones Cursor by Cursor, pero a mí eso me da igual. A mí como un mantenedor de software libre, ¿qué más me da que el código tuyo te haya ayudado Cursor, que te haya ayudado ChatGPT o IntelliJ, el que sea, me da igual, uno cualquiera? Y ahí lo que, luego charlaré un poco de esto más tarde, luego, entonces tampoco quiero hacer spoiler, pero me parece muy importante tener en cuenta que al final el responsable eres tú, más allá de que tú pongas ahí un asistido por el agente que sea. Lo que comentaba alguien de me molesta que Claude ponga debajo co-author by Claude. Dice,
Lo que me extraña es que Cloud me deje poner mi nombre. Por supuesto. Bueno, aparte, no sé si has visto que VS Code ha habido un problema con Microsoft que han Sí. revertido el parche, pero ponía por defecto que estabas asistido por VS Code Siempre. que el parche fuera tuyo. Entonces, Y era cierto, probablemente era cierto el 95% de las sí, veces. Y luego una cosa que Pero no hemos otro hablado, y me parece un poco, también es un poco, hay que mirar un poco el elefante de la habitación, ¿cuál es el coste de todo esto? Porque muy guay, usa un mogollón de gentes, no sé si habéis visto el cambio que ha habido en Cloud del Sonnet de 4.6 a 4.7, que han cambiado el tokenizador. Básicamente, hace lo mismo mejor, pero te cobra un mogollón de veces más. Entonces, también hay que ver un poco, usar la tecnología de forma razonable, tanto a nivel de costes como a nivel de energía verde. O sea, que ¿cuánto estamos usando a nivel de energía con esto? Que es una cosa que parece que ha desaparecido y estamos metiendo centrales nucleares a cascoporro y aquí no pasa nada. Y habría que ver un poco cuál es el coste, tanto ecológico como de pasta, de usar todo esto. Lo que pasa es que, a cuento de la pregunta que hacía sobre el coste de... Uy. Ok. ¡Qué miedo! De mirar los costes, ahora mismo nadie mira los costes. No. Y yo creo que con razón, porque nadie quiere quedarse atrás. ¿Es con motivo? ¿No es con motivo? Lo veremos. Pero es, no sé, a lo mejor en su día decías, un coche eléctrico, joder, cuesta muchísimo más. Bueno, pero bueno, vamos hacia ahí. Bueno, yo creo que ahora mismo prácticamente, bueno, no sé cuántos desarrolladores hay aquí, entiendo que un montón, ¿cuántos usáis la IA en vuestro curro? Todo Dios, ¿no? Vale, genial. ¿Tenéis algún tipo de límite en usarla? ¿Alguien? ¿Os dicen no lo uses nada más que hasta aquí? ¿Sí? ¿A cuánta gente le ponen límites? Así por hacerme una idea. Te penaliza si no lo haces. Bueno, pues bastante poco en general y me parece curioso, como cuanto menos. Hombre, límite siempre hay que llegar Bueno, cuando llega la factura. Pero llega la factura realmente. Yo, por ejemplo, en mi curro, barra libre de momento. Sí, es barra libre, pero bueno, llegas a un límite y pides que te den al siguiente límite. Ni siquiera. Vamos, igual no llega al límite, ¿eh? También puede ser. Hay variantes de usos. Y luego también casos curiosos, no sé si os acordáis de hace unos meses, cuando hicieron la demo de OpenCloud, que es el asistente que le borró todos los correos. Entonces me parece que lo que hablaban un poco de Rails o Harness, hay varias maneras de hacerlo, luego hablaré un poco también de esto, pero que son cosas que todavía pueden pasar errores garrafales en producción. Justamente también quería hablar de una capa que aparece transversal a todo esto que estamos comentando, que es el marco regulatorio. Al final, pues estamos en Europa y es lo que toca, ¿no? Entonces, en línea con esto, Laura, ahí me gustaría un poco preguntarte, pues para una empresa que esté utilizando IA o para una que quiera empezar a utilizarlo, ¿qué es la ESIA? ¿Cómo puede ayudar en la práctica? ¿Cómo puede afectar en la práctica? Cuéntanos. Pues bueno, la verdad es que me ha gustado mucho el lema de utilizar la IA con sentidiño, porque es verdad que va muy en línea con el espíritu que tiene el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Es un reglamento que lo que defiende es que haya unos principios de ética, de seguridad y de protección de los derechos humanos y de protección de la salud de los ciudadanos europeos en el uso de la IA. Entonces, lo primero que habría que decir es que este marco jurídico no está regulando la tecnología, o sea, no entra a valorar si tú tienes que utilizar deep learning o redes neuronales, o sea, que en ese sentido no supone un control, ¿no? Pero sí que se fija en el uso que vas a hacer de esa tecnología. Entonces, en el momento en que ese uso puede comprometer los derechos fundamentales que como sociedad hemos alcanzado, porque hay una Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea que es del año 2000, pues lo que está buscando es que esta nueva tecnología pues no pase por encima de todos los avances que tenemos sociales, no solo en cuanto a derechos y de sesgos, sino también en cuanto a seguridad, que se hablaba mucho ahora también de seguridad, y de salud, y que pueda suponer un riesgo para los ciudadanos. Entonces, la ESIA surge a raíz de la aprobación de este reglamento europeo, que es el AI Act,
en 2024 pues también se crea la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial. El marco jurídico que acompaña a la implementación en nuestro país de este reglamento no está formado únicamente por esta agencia, sino que bueno, nosotros seríamos el punto de contacto único con la Comisión Europea, con el resto de autoridades de vigilancia de mercado que vamos a tener en España. Entonces nosotros tenemos una serie de competencias atribuidas sobre el reglamento, que sería, pues, en cuanto a supervisión, pues sería la vigilancia de las prácticas prohibidas, determinados ámbitos de los sistemas de IA de alto riesgo y las obligaciones de transparencia. Entonces también encontramos otras autoridades de vigilancia de mercado en función de los ámbitos que se traten. Por ejemplo, existen sectores que ya estaban regulados y armonizados en la Unión Europea, como puede ser el sector de los dispositivos médicos o como puede ser un sector de maquinarias, y en este sentido lo que prevé el reglamento es que la autoridad que ya era responsable del control que se hacía de esos sectores sea responsable de la implementación de la normativa de inteligencia artificial a su vez en los mismos. Entonces tenemos a la EMS, que es la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, pues se va a encargar de hacer la vigilancia de los sistemas de IA que se utilicen en dispositivos médicos, ¿no? En dispositivos de diagnóstico y demás. Y eso ocurre en otros sectores que se recogen en el anexo 1 del reglamento. También tenemos a la EPD, que es la Agencia Española de Protección de Datos, que va a tener una serie de competencias que se recogen en el anexo 3 en cuanto a sistemas de IA de alto riesgo. Están previstas, todavía no tenemos una ley publicada en cuanto a la implementación del reglamento en España, estamos en una fase de anteproyecto de ley, pero bueno, ya se ha identificado que ellos se encargarán de aspectos de tipo biométrico, de aspectos de migraciones. Entonces, para empezar, habría que saber en qué ámbito estamos y cuál es tu autoridad de vigilancia de mercado, ¿no? Si te mueves en infraestructuras críticas, en empleo, en educación, en prestaciones asistenciales, pues sería la ESIA. Pero si te mueves en aspectos financieros, pues se mantienen las competencias que tienen supervisores financieros, como el Banco de España o la Dirección General de Seguros, para aquellos ámbitos que pueden ser sistemas de IA de alto riesgo de esos sectores, ¿no? Entonces tendrías que identificar primero cuál es tu autoridad de vigilancia de mercado y, por otro lado, también tener presente que, afortunadamente, yo diría para los ciudadanos europeos, este reglamento afecta a la comercialización e introducción en el mercado de los sistemas de IA y modelos de IA, sin importar cuál sea el origen del proveedor que lo haya creado. Entonces no está sujetando únicamente a las empresas establecidas en Europa, sino a todos los sistemas que puedan afectar a los ciudadanos europeos. Y bueno, tendríamos que tener presente, pues informarnos bien de si estamos en la casuística de prácticas prohibidas. La verdad es que son 8 casos tasados en los que el legislador ha entendido que hay un gran consenso social en cuanto a la prohibición de estas prácticas. Estamos hablando de casos de tipo de manipulación ciudadana, de sistemas que sirven para el engaño, sobre todo afectando a colectivos más vulnerables, como pueden ser menores o personas con ciertas discapacidades, y que sean sistemas que van enfocados a generarles un perjuicio, ¿no? Una manipulación que lleva a una actuación de esa persona que resulta perjudicial. Y también en general el reglamento, además de esta premisa de ética y de seguridad, salud y protección de los derechos fundamentales, otro pilar para entender la lectura del reglamento es tener presente que como que la máquina no debe juzgar a las personas, sino que tiene que haber una intervención humana y que las personas juzgan a las personas, ¿no? Entonces, comentabais antes, por ejemplo, en casos de sistemas que se utilizan para el empleo, pues estaría prohibido, por ejemplo, una práctica que esté monitorizando pues a lo mejor a empleados de un supermercado y monitorizando sus
emociones, ¿no? Entonces está vigilando en función de, pues si la cajera del supermercado está sonriendo, es más amable, etcétera, eso va a condicionar a lo mejor sus posibilidades de ascenso o un bonus, etcétera. Pues eso estaría prohibido, ese tipo de vigilancias, ¿no? O que en educación, pues que haya una monitorización de los estudiantes que condicione su nota, entonces pues que si llegas a las 8 de la mañana, en función de cómo estés emocionalmente, te estén vigilando y eso es parte de tu evaluación, ¿no? Pues ese tipo de sistemas que ejercen un control social en Europa están prohibidos. En otros lugares del mundo pues puede que sea diferente, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí que me parece interesante pues, destacar este pilar, ¿no? De la parte de supervisión que nos encargaremos nosotros, también destacar que luego tendríamos pues, los sistemas de alto riesgo. El reglamento establece una serie de requisitos porque, bueno, si bien se pueden utilizar, pues sí que están generando un posible riesgo de posible sesgo. Entonces lo que se busca es pues, una trazabilidad de ese sistema, una transparencia, una gestión de riesgos dentro del propio sistema, lo que hablabais antes, pues una documentación y un registro de todas las pruebas, etcétera, que se están realizando, ¿no? Que no haya estos vacíos de responsabilidad, un poco a lo que hacéis referencia, ¿no? Va a obligar a que en estos casos pues, no puede darse que no, o sea, la gestión del sistema no puede generar estos riesgos potenciales tan elevados. Por otro lado, pues tendríamos la parte de obligaciones de transparencia, que lo que viene es un poco precisamente bueno, a dar transparencia, pero en caso de que haya interacciones entre los sistemas de IA y las personas, como pueden ser chatbots o generación de contenido sintético, de texto, vídeo, audio, pues que quede claro para las personas que no se están relacionando con otra persona, sino que lo están haciendo con una IA, ¿no? Porque ahora, todavía hasta ahora era más o menos distinguible, pero sí que se prevé que dentro de realmente poco pueda ser bastante indistinguible. Entonces, para determinados colectivos pues pueda ser muy difícil saber que esa llamada pues no es una persona. Creo que se nos echa el tiempo encima, por desgracia, pero sí que me gustaría pues hacer un poco una reflexión porque pues aquí en Galicia tenemos la ESIA, tenemos empresas que apuestan mucho por la tecnología y talento que representa, ¿no? Pues mucha gente que está aquí presente y vosotros sois el ejemplo que al final pues tenéis posiciones que permiten mover la aguja, ¿no? en empresas que mueven la aguja. ¿Qué creéis que nos falta en Galicia para tener un ecosistema más tangible y de alguna forma ser un referente, un polo tecnológico? Ahí te la llevas, ¿eh? Y tienes que resolverlo en 30 segundos. No, yo te digo una cosa. ¿Ves la foto que tengo yo? Yo tengo el Pellegrini en todos lados. Y así es como conocí a Carlos y así es como conozco. Y no te das cuenta de cuánta gente, y gente que hay aquí en el público también, cuántos gallegos hay por el mundo que no sabemos que estamos haciendo estas cosas. Entonces yo creo que este tipo de eventos, más proyectos en común, más buscar estas conexiones es lo que nos hace falta. Somos demasiado aún Galia, vivimos en nuestros pueblos, en nuestras cosas, y yo creo que si nos relacionamos un poco más, ya te digo, yo voy con el Pellegrín y siempre me encuentro un gallego en Sunnyvale, en Seattle o en el otro lado. Entonces, un poco eso, abrirse más, comunicarse, hacer proyectos. Ahora haces un open cloud y te forras, y no te hace falta más que una persona. Ahora, bueno, nosotros nos conocemos también por el software libre. Sí. A mí es lo que me abrió las puertas de llegar a donde haya llegado y de conocer gente, que es casi, al final y ahora con la IA yo creo que es más importante el networking, el conocer a gente, gente que trabaja en cosas como tú. Y para mí yo creo que eso es de lo más importante. Yo hago un esfuerzo, él lo sabe, que hago un esfuerzo en hacer networking por ahí, pero sí, software libre a mí me parece súper interesante porque no tiene una barrera de entrada muy baja y ahora es muy fácil si usas o trabajas con algún proyecto que ahora está en todas partes. Es muy fácil decir, oye, pues esto no me funciona bien, pues colaboro. Y al final vas conociendo a gente. Y esa gente, al final, luego es lo que te da
esa relación, el saber quién hace qué y cómo se hacen cosas en otros sitios y demás. Y aparte de eso también, yo soy de Madrid, llevo aquí como 7 años aquí en Coruña, y me llamó la atención, una de las primeras cosas es que de repente había empresas de software libre en Coruña, cosa que para mí era como una entelequia. Yo pensaba que aquí básicamente era turismo y ya está, y me encontré con un ecosistema bastante más gordo de lo que yo me puedo encontrar, desde antiguos compañeros también currando en remoto. Una de las cosas de software libre que a mí, por ejemplo, me gusta mucho es que te abre la posibilidad de trabajar en remoto en donde sea del mundo. Vamos, yo estoy trabajando aquí, igual que trabajo en Madrid, daría igual que me fuera donde sea, y hay bastante gente trabajando aquí en Coruña de esta manera. Pero ya, viendo un poco desde el punto de vista de empresas de aquí, me parece que hay muchísimas más. Por ejemplo, yo contribuyo unos patches a CEF, que es un proyecto de software libre de storage, y me encontré con que había contribuidores aquí en Coruña, cosa que me llamó muchísimo la atención, y es más, tenía gente en común. Al final, yo creo que el mundo del software libre de la tecnología es un mundo muy pequeño y puede dar un poco igual donde estés, sino simplemente lo que tienes que hacer es un poco intentar contribuir y acceder a las comunidades. Nosotros, pues la verdad que ha sido una iniciativa del Gobierno hacer una política de descentralización de nuevos organismos que se creaban, y eso pues le dio la oportunidad a Coruña en un concurso que hubo de ciudades de que la ESIA tuviese su sede aquí. Y bueno, ha sido una oportunidad buenísima para muchas personas que éramos de aquí poder volver a nuestra ciudad. También es verdad que nosotros, la agencia está muy interesada en apoyar iniciativas de código abierto, que es algo que además en la regulación del reglamento tiene bastantes exenciones en cuanto a los requisitos que he comentado antes. Según la casuística de la que se trate, pues está exento, igual que el uso de sistemas de IA para investigación, pues también en código abierto está exento de obligaciones del reglamento. Y también estamos como, pues eso, apoyando ese tipo de iniciativas porque permiten una soberanía digital y una independencia y una transparencia que a lo mejor pues, de otra manera no se alcanza, ¿no? Y también favorece la innovación nacional. Entonces, esa parte, en ese sentido, hay la semana que viene, creo que es el día 19, estamos en colaboración con Jorge para organizar un meetup en colaboración con nosotros, y luego también os recomiendo que estéis al tanto de publicaciones de LinkedIn que se hacen en la agencia, porque sí que hay iniciativas interesantes en cuanto a hackatones. Creo que va a haber como un concurso para un hackathon que hay de la ONU en Nueva York a finales de junio, o sea que hay bastantes iniciativas que pueden ser interesantes para todos. Okay. Pues yo seguiría preguntando toda la tarde, pero creo que el reloj manda y además hay ahora 3 charlas muy interesantes que vais a dar. Así que nada, muchísimas gracias por el tiempo y nada, os pido un aplauso para ellos, por favor. Bueno, pues presentar a Dani, que ya lo han presentado ahora en la mesa redonda, y viene con la charla de Co-Authored by ACRDs y a Kubernetes y la letra pequeña. Un aplauso. Bueno, muchas gracias por venir esta tarde. Ya me han presentado antes, pero bueno, soy Daniel Mellado, yo trabajo en Red Hat, estoy haciendo cosas en Kubernetes y en Fedora también. Seguramente esté enganchado para el Steering Committee de Fedora para Fedora 45, con lo cual si tenéis alguna idea por ahí, genial. Y bueno, también he dado charlas por ahí en el FOSDEM, donde está siempre Carlos, lo veo más que en Coruña, KubeCon y cosas así. Y os voy a decir una cosa, primero, se me hace raro, muy raro dar esta charla en español, pero bueno, partiendo de esa base, seguimos por ahí. ¿Cómo quería yo hacer esta charla más o menos? Yo estuve pensando cómo hacer la charla, para hablar de licencias de software, de los modelos, hablar de Kubernetes, hablar un poco de qué pasa con el kernel, qué pasa con las licencias. Al final dije, bueno, pues vamos a hablar un poco de todo y vamos viendo, así que me habéis contento. Lo demo en vivo, al final me pareció una mala idea porque cuando estuve en la KubeCon 22, aparte de pasar un calor de la hostia en Valencia, había una wifi allí que ponía Powered by Cisco y resultaba que no había. Aquí estoy tirando el móvil, con lo cual la wifi tampoco tira muy bien, así que mejor un vídeo y estamos viendo. Lo primero un poco, quería hablar de lo que había contado antes. Cuando estamos contribuyendo a un proyecto de open source, muy bien la IA, pero ¿cómo funciona todo esto? ¿De quién es el código? Linus Torvalds, que todos lo conocéis, dices, bueno, a mí esto de la IA me parece muy bien, pero no quiero que tenga AI slop, que se llama todo este código generado por la IA, que es básicamente, pues como decía Antonio, conejitos y cosas que al final tienes que revisar y no funciona muy allá.
Lo que no queremos en sobre todo en Fedora también, es que tengamos mogollón de código, que está muy bien para tener en el kernel, y mejorar CV, seguridad. Se ha metido un montón de cosas con IA en el kernel 7.0, pero que sea de calidad y que esté firmado por la gente. Es decir, tienes que poner Signet of By y que sea un poco, en este caso, el que tiene la autoría eres tú, no es Cursor o es Claude o lo que sea. Tú tienes la autoría, tú eres responsable de que el código que metas vamos, que pongas para review dentro del kernel o dentro de Fedora sea de calidad, porque básicamente al final, si no, lo que estás es haciendo hacer perder el tiempo de revisión a los mantenedores, y no hay Dios que pueda mantener este ritmo. Todo esto se ha acelerado muchísimo y bueno, todo esto al principio, como cuando se empezó con estas cosas, se empezó con el co-author by. Hay ciertas comunidades que te lo exigen poner, bueno, si tienes que poner algo de IA, pones co-author by y pones pues, Cursor o Cloud, lo que sea. En este caso, no sé si se ve muy bien ahí arriba, pero bueno, más o menos, aquí me he pasado, he puesto un commit cualquiera, que en este caso pues, está hecho con Claude, pero también con Copilot y conmigo. Entonces, lo que nos interesa dentro de los proyectos es saber también con qué versión se ha hecho esto, porque bueno, pues también así vemos cuál puede tener mejor calidad, pero esto, más allá de la responsabilidad, hay tres cosas que no garantiza. No sabemos cómo se ha entrenado el modelo, no sabemos si se ha entrenado usando código GPL, qué permite el modelo o que el código es correcto. Es decir, antes lo comentaba también con Antonio, pero ¿cuántos habéis recibido aquí un pull request de IA automatizado que sea basura entera? Gracias, no soy el único. Bueno, todo esto empezó también con la Apache Foundation y luego hay otras comunidades como OpenInfra, CNCF, pero bueno, las comunidades van respondiendo cada una un poco, depende de cómo sean. Pues se ve un poco regular, no sé si... ¿Lo veis bien? O... Vale. Si no, luego bueno, esto está colgado, luego os paso el enlace y ya está. Bueno, en el caso del kernel de Linux, la revisión humana es obligatoria. Todavía no se ha metido un agente que te vaya a revisar el código y apruebe nada automáticamente. La Linux Foundation, en este caso también luego Kubernetes y cosas de estas, delega los proyectos. Hasta hace poco Kubernetes era bastante escéptico, no sé si Antonio luego contará un poco de esto, de Kubernetes y la IA, pero hasta hace poco no les gustaba mucho este asunto y han cambiado de opinión hace más o menos poco. Luego la Apache Software Foundation, pues son los que han hecho el original Generated By. OpenInfra, son la gente de OpenStack, yo era contribuidor a OpenStack y la verdad que sigue estando, ahora se integra también con la Linux Foundation. Pero bueno, con esto lo que quiero que os quedéis es que, en general, esto, aunque son unas guías de uso, el 66% de los proyectos de la CNCF no tienen una política formal, entonces es el salvaje oeste todo esto. Dentro de Fedora, que es un poco lo que conozco yo más, hemos estado estos días, y luego si alguien interesado y tiene palomitas, os paso el thread de la discusión que hemos tenido, es si poner la IA como objetivo del proyecto Fedora en general. ¿Qué significa esto? Pues que si esto se aprueba, que está todavía por ver, lo que es, habría cosas dentro de Fedora que ya paquetaríamos todo el proyecto de IA, se metería un kernel LTS, meter un kernel LTS, bueno, no sé si hay mucha gente de Linux aquí, pero dices, esto igual me suena más a CentOS, más que a Fedora, que es mucho más rápido, pero tiene sus contras. Y sobre todo, ¿qué tipo de modelos meto aquí? Todo este rollo lo cuento porque también os quiero hablar un poco de cómo se trabaja ahora. Vale, sabemos que tenemos el Signet of By, Co-Author By, pero más allá de esto, no sé, hay gente que... Yo me he encontrado hasta con compañeros de otros sitios que utilizan cosas que me parecen un tanto peligrosas, de que no tienen ninguna normativa, entonces ellos usan su chat GPT personal, copian lo que sea y lo pegan ahí, pasando de todos los datos y metiendo las cosas a lo loco, y me parece bastante peligroso todo esto. Yo quería contar un poco, en lo que contaba en 2022, yo estaba contribuyendo a la parte de networking de Kubernetes y quise hacer una demo acerca de un plugin CNI, que es un plugin de networking, para esto que no sé. El principal problema de aquellas en los plugins de networking de Kubernetes era que, bueno, pues el login funcionaba bastante mal, al final tenías que mirar los logs y debuguear el kubelet, y era un espanto, bastante espanto. Al final, CNI es un protocolo bastante simple, que simplemente tiene, añade un puerto, quita un puerto, y el resto son un poco chorradas de versiones y ya está. Y, bueno, pues me hice una demo en la KubeCon, que esto me costó pues unas cuantas semanas.
hacerlo y dejarlo todo bien. Esto en su día era con Go 1.15, una cosa así, me parece que era, o sea, bastante añejo. ¿Cómo haríamos nosotros ahora esto con un uso moderno, entre comillas, de las herramientas de IA? Como he contado antes, por lo menos en mi experiencia, la IA fue primero, pues, esto existe, tienes un chatbot que te cuenta cosas, un LLM, bueno, pero hay más vida, más allá de los LLMs. Luego después aparecieron los MCPs, que en el fondo, para los que no estéis muy familiarizados con estos, que me imagino que estaréis bastante todos, básicamente es un protocolo, un equivalente muy, entre comillas, a una API REST, pero para la IA, para que los agentes puedan usar cosas. Ahora esto se quedó corto. El siguiente nivel de abstracción es lo que se llama Agentic SDLC, o joder, no sé cómo decirlo en castellano. Bueno, Software Development Lifecycle, agéntico, y perdóname el SDLC. Y entonces tenemos de repente muchos agentes, cada uno hace una cosa, y os voy a ver si se ve esto bien. Una demo, he decidido hacer esto utilizando agentes y Git Workstrees, y lo que me llevo semanas, pues vamos a ver en... esperad un momento, porque no sé, ¿verdad? Joder, está esto oculto. No sé. ¿Lo veis bien o un poco regular? Ahora mejor, ¿verdad? Vale. Bueno, esto lo que hice realmente fue hacerme 3 agentes, cada uno con su Git Workstrees. Uno que hiciera la parte de IPAN del plugin, otro que hiciera la parte de lo que es la parte básica del plugin de CNI. Si os fijáis, esto se hace en un momento. Me ha hecho hasta test. Vale, cosa que dices tú, bueno, ahora funciona, lo puedo meter en un clúster de Kubernetes, ver que funciona. ¿Qué hace esto? Pues de momento hace poca cosa, porque lo único que le he dicho es que cuando reciba un me va a crear un puerto virtual de Ethernet. ¿Cuánto ha tardado hacer esto? Pues mira, eso de ahí, no sé si estáis familiarizados con la configuración de JSON del plugin, pero es una cosa bastante simple. Y bueno, tiene el tipo de GDG host local que le he llamado, me da una subnet, me da un gateway y hasta CDHCP. Muy bien, esto ha tardado bastante poco. Pero, ¿hasta qué punto es esto bueno? Un momento que quito, voy arriba otra vez. Si viera el ratón, molaba más. Vale. Volvemos, lo que contaba. Esto es el mismo plugin en 2026. Uso una versión más nueva, un SDLC agéntico con Git Workstrees y lo hacen en un momento. Pero bueno, hay 2 cosas aquí que yo quería comentar acerca de cómo funciona esto, en este caso, cómo yo entiendo este Agentic SDLC. De entrada, yo quiero hacer un flujo de trabajo desde un spec o un engagement proposal, básicamente, un documento de desarrollo. Quiero que haga esto. Hay opciones como SpecKit, que me hace 3 agentes, los funciona, pasa Golang CI, pasa Diffity. Diffity es una herramienta para cuando hagáis alguna cosa con estos subagentes, que os va a dar como, la diff como si fuera un poco un GitHub, porque si no, esto es un poco locura. Pero aparte, antes hablábamos también del sandboxing. ¿Cómo ejecuto yo esto? Por un lado, tú puedes darle un directorio en el que le das acceso a tu agente con todo y, oye, pues para adelante. Esto tiene serios problemas. No sé si fue Carlos el que comentaba antes esto que le das acceso a tu ordenador y buena suerte, pero si no le pones límites, pues te puede romper, puede tener acceso como superusuario, nos puede romper test. Antes contaba, incluso nosotros en producción tuvimos un problema porque nos rompió tanto código como test, con lo cual parecía que estaba todo fabuloso y adelante. ¿Cómo estoy ejecutando yo esto? Al final me meto una VM, donde meto NeoBeam, con mis plugins, el agente de Cloud, Temux, y todo queda enganchado. Dan Walsh, que es el que inventó ese Linux, tendría mucho que decir, y diría que con ese Linux vale totalmente, pero bueno, cada uno tiene su receta. Luego, si queréis, también charlamos, nos tomamos algo y charlamos como decís vosotros, que estaría también bastante interesado. ¿Cómo también intento ahorrar con esto? ¿Habéis usado Caveman alguno de aquí? ¿Sabéis lo que es? Bueno, pues para los que no sabéis, Caveman, tú cuando hablas con un LLM, tiene una palabrería que te está costando bastante pasta. En plan de, sí, porque esto lo he hecho de esta manera y no sé qué, al final te suelta un chorizo así, y eso si no te escribe un markdown de 100 líneas.
Caveman lo que hace es reducir esta verbosity en cuanto a tokens y te sale la cosa pues, bastante más barata en cuanto a tokens y precio. Vamos, hasta en un 75%. ¿Cómo usamos esto? Pues al final, ¿qué puedes tener? Vamos a asumir que puedes tener tu Cursor, puedes tener un Copilot, Cloud Code, y yo en mi caso tengo un GitWall Tree con Temux y ahí meto los agentes que sean. Y cada uno mete un agente y al final, bueno, es el humano el que tiene que decidir cuál es la salida válida de todo esto junto con la CI. ¿Cómo sería esto al final? Bueno, yo esto es lo que tengo. Yo lo que aquí lo veo muy pequeño, pero bueno, sería meterle con Speckit un issue, quiero crear un CNI plugin. Y bueno, esto es más o menos lo que podría estimar en cuanto a cómo lo hice antes y cómo lo he hecho ahora. Antes, pues voy a leerme cómo se desarrolla un plugin de CNI. Me voy a cni.dev, veo todo, leo, pues me tiro una mañana leyéndolo, veo cómo va. Vale, me pongo a picar cosas, no funciona, vuelvo, me pico la parte de IPAM, echarle un par de días hasta que funciona. Testeo, bueno, el testeo lo podemos quitar porque era para una demo, con lo cual quitarle 2 o 3 días, pero al final más o menos una semana. En producción, pues aparecerán cosas. Con este que he puesto, que está en GitHub, luego os paso el link, lo podéis bajar también, pues esto he tardado, échale 1 hora, pero también no os penséis que esto es todo fabuloso. Es decir, esto te va a aparecer, si tú tienes un spec que no cubre todo, no te va a enviar los edge cases y en producción va a seguir apareciendo cosas. Vamos, esto, al final, la IA y esto de SLC agéntico, en mi experiencia, te comprime cosas, puede ser una herramienta muy útil de hacer cosas, pero si le pones a hacer absolutamente todo, al final te puedes tirar incluso más tiempo de hacerlo tú directamente, porque puedes no cubrir todos los casos, puedes tener herramientas en producción que no aparezcan, incluso, por ejemplo, aquí hay unas cosas que estuvimos intentando meter también en CNI con parte de BPF, BPF usa AVI del kernel, y esto pues no lo tenía controlado, por lo que sea, no funcionaba bien y se inventó cosas. Y luego también, bueno, el código de IA directo entre la producción. Yo, de nuevas, sigo diciendo que esto todo siempre tiene que haber un humano pues, que sea responsable de esto. De hecho, Amazon, por ejemplo, no sé si visteis el caso hace unos meses, requiere que 2 personas vean el código antes de hacer cambios de producción porque se cargaron un montón su clúster de Kubernetes. Pero bueno, y lo último que quería comentar aquí es el tema de las licencias. De momento, tenemos aquí a la agencia, a la ESIA, han contado un montón de cosas, pero si te vas a Hugging Face, que es de donde están en general casi todos estos modelos, más allá de que estén en Oyama y esto, el 65% no tiene ningún tipo de licencia, tú úsalo y suerte y lo que salga. Y la gente ni se lo plantea. También quería comentar que no sé si habéis visto en algún momento el tema de licencias, el open source contra el open weights. Open source, tú tienes todo se supone que tienes que tenerlo liberado, tanto los datos de entrenamiento, como el modelo, con cómo ha sido entrenado, cómo tiras, todo. Pero luego tienes el open weights que dices, bueno, pues yo te cuento, ahí está el modelo, ya está. Le pongo licencia Apache y arreando. Igual no tiene ni sentido, porque tú puedes tener, viene a ser una licencia de uso. Y si tú tienes, vamos a suponer incluso Gema, G4, que es el último que dice que no tiene licencia de uso no comercial y todas estas historias, puede no tener sentido que tenga licencia Apache, porque no sabemos cómo ha sido entrenado. La OSI, que es una de las agencias, vamos, es Open Source Initiative, está intentando tener un contexto de modelos que sean totalmente open source y no open weights. ¿Cuáles pasan? Pues si os fijáis tampoco son los más conocidos, ¿verdad? Porque, bueno, T5 de Google yo no lo conocía, luego me parece que Mistral, el último, también lo pasa, Olmo, no sé, Pidiat, hay algunos que no, y luego pues los que las licencias son incompatibles, pues Grok, Mixtral en este caso luego cambió, Llama 2 no iba muy bien, y si os fijáis, las licencias más usadas aquí en Hugging Face no son las open source. Bueno, al final es Apache 2 que te da un montón de libertad y luego tienes un montón, pero la que se usa más sobre todo es Apache 2 porque te permite hacer redistribución comercial y mantienes la patente. Y en cuanto a las grandes, pues serían, si os fijáis, OpenAI, ¿quién sabe cómo se ha entrenado ChatGPT? Ni idea. Google Gemini, el comercial tampoco. Y Anthropic, pues buena suerte también. Esto no se comparte y al final viene a ser una licencia por uso que no tiene mucho sentido tenerla en modelos
de open source. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo creo que esto este modelo tiene esta licencia que yo puedo usar para esto, no se lo ha planteado prácticamente nadie, la gente coge, se baja el modelo o lo usa directamente en un IDE compatible y ya está. Pero es una cosa que a mí me parece interesante y sobre todo importante a nivel de soberanía digital. Quería hablar también un poco de la ley de IA de la Unión Europea, que esto es una ley que empieza, en teoría tenía que haber entrado en efecto el día 2 de agosto, se va a retrasar, como poco un año, pero te dice que para los modelos que tengan más de 10 a 25 flops, tienes que publicar un resumen de datos de entrenamiento, cumplir el copyright europeo, y luego tienes exenciones para temas de research y de código abierto. Yo esto quería haber hablado antes con Laure, que tenía curiosidad por ver si esto estaba publicado, porque yo no he encontrado los modelos que han pasado esta certificación, pero bueno, es una cosa que luego también se puede mirar. Y bueno, básicamente lo que os quería, para ir finalizando, porque vamos un poco mal de tiempo y quería dejar tiempo a Carlos, os dejo aquí los links de la demo y si hay alguna pregunta, pues ahora es el momento. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues Bueno, mencionabais antes que la IA, pues bueno, hay el riesgo de que pueda utilizar código que no tenga licencia GPL. ¿Habría alguna forma de decirle a la IA, oye, utiliza código solo con licencia GPL? ¿Sería capaz de, digamos, distinguir cuando es...? Hombre, eso tendrías que entrenar tú el modelo, porque tú el dataset de entrenamiento puedes hacer un fine-tuning después, puedes hacer RAG, pero no puedes cambiarlo enteramente. Si tú tendrías que hacer a lo mejor un modelo en el que reentrenaras y pillar el base y reentrenar eso únicamente. Hay un modelo, que lo tengo por ahí apuntado, que no me dio tiempo a ponerlo, que tiene licencia de opt-out, o sea, la gente que tiene licencia de opt-out, la gente que ha decidido entrenar ese modelo no ha dicho que no quiere usarlo, con lo cual se usan ese tipo de modelos. La licencia de opt-out también pues, tiene sus cosas, porque dices tú, yo preferiría opt-in más que opt-out, pero por ejemplo, para Fedora sí que estamos considerando qué tipos de modelos usar para nuestro uso interno y vamos, lo que pretendemos de momento hacer es ver cómo podemos hacer esto, porque no es tan fácil, pero más allá de reentrenar el modelo o crearte tú uno, no habría manera, o sea, tú con un modelo no puedes preguntarle, oye, quítate tus datos de entrenamiento. Bueno, pero sí, mediante a lo mejor forma de lo que decías tú, RAG o así. Quizá. Sí, pero ten en cuenta que el RAG es on top de los datos que ya tiene. Sí, o sea, filtrar, digamos, ¿no? Sí. Vale, vale, bien. Una última pregunta. Mira, bueno, gracias por la presentación. En proyectos open source, ¿Sí? que si recibís muchas pull requests a menudo, ¿no? Que comentabais ayer, de mierda, ¿no? Sí. ¿Existe en algunos la idea de, no sé, tarjeta amarilla, ¿no? En plan, tú ya me has mandado este mes 5 pull requests que son todas un Es un poco complicado, desastre. pero sí se han cerrado cosas. Por ejemplo, no sé si conoces el ejecutable curl, pero el mantenedor, Daniel Hessner, tuvo un problema muy grande con eso, porque empezó a recibir miles y miles de pull requests generados automáticamente y dijo, hasta aquí, no puedo más, no tengo capacidad para llevar esto. Entonces, yo creo que no es tanto una tarjeta amarilla, sino que tú te comprometes como contribuidor, por ejemplo, tú cuando vas a contribuir a Fedora, en nuestro caso específico, tú tienes que aceptar un acuerdo de contribuidor. Lo que estamos meditando es si meter cláusulas que intenten evitar el uso excesivo de la INS. Pero más allá de eso, filtrar a alguien, es que vamos a ver, te puede hacer una cuenta nueva mañana, ¿cómo lo haces? Gracias. Muchísimas gracias, Dani, por la charla. Un aplauso. También se nos quedó en el tintero antes agradecer también a Cloud Native Galicia, que también andan haciendo eventos, no sé por dónde andan Alberto, los dos Albertos, andan también organizando eventos por toda Galicia relacionados con
con bueno, temas de Kubernetes, de cloud, ¿no? De infraestructura, etcétera. También andan por aquí para que luego podáis hablar con ellos y si alguno se anima a dar alguna charla y tener más eventos como este por Galicia adelante estaría muy guay. Y también tenemos a los chicos de Sysarmy Galicia que están por ahí también, que nos están echando un cable también a difundir un poquito el evento, haber conseguido este número de asistentes por aquí, mientras le damos un poquito a preparar los slides. Bueno, pues tenemos aquí a Antonio, aunque ya lo presentó antes Cristian, ¿no? Miembro, bueno, trabaja en Google y miembro del Steering Committee de Kubernetes, muy conocido seguramente por todos los que estamos aquí ya, y viene a hablarnos de Kubernetes diario de un core maintainer. Un aplauso. Bueno, yo trabajo en Kubernetes, llevo ya bastantes años trabajando en Kubernetes y es un proyecto que yo quiero mucho, pero también quiero dejar claro que Kubernetes no es una bala plateada, como dicen los americanos, que vale para todo. Entonces, sirve para lo que vale y ahora es una tecnología que fue disruptiva en su momento, en el 2014, 2015 nació, hizo 10 años hace poco, y ahora se enfrenta al reto de la inteligencia artificial. Kubernetes es una plataforma que se mueve mucho dinero, hay muchas empresas que dependen de él, tiene un ecosistema muy grande, y ahora la inteligencia artificial también quiere usarla. Entonces yo vengo un poco a daros un poco mi perspectiva desde lo que se vive a día de hoy dentro del proyecto. No me funciona esto, bueno, vamos al manual. Yo vivo en Redondela, eso los que conozcáis Redondela es el banco más bonito del mundo, que seguramente hay uno en cada pueblo, pero bueno, este es el mío y me gusta. Yo, los que no sois familiarizados con Kubernetes, Kubernetes es un proyecto de la CNCF, tiene una organización que se basa en SIGs, que son grupos de interés, y esos son los que llevan la dirección técnica del proyecto, ¿vale? Yo soy tech lead en el área de networking y de testing, y el proyecto tiene aparte un órgano de dirección que se llama el Steering Committee, que es por elección. Cada 2 años se hace una elección, hay 7 miembros, lo votan los miembros del proyecto y tiene reglas para favorecer la neutralidad, ¿vale? Solo puede haber 2 de cada persona, para cada decisión tiene que haber mayoría, decisiones importantes supermayoría. Y un dato que es importante, que siempre le choca a la gente, Steering Committee lo asocian a los comités de dirección de las empresas o de otro tipo de proyectos. No, esto es el trabajo más insano del mundo. O sea, tú lo único que tienes aquí son problemas. La gente te va a venir porque no sé quién me discutió, porque el otro se lleva mal, porque tal empresa no sé cuánto. Es como un tribunal supremo donde van todos los problemas que no se pueden arreglar, que no son técnicos, que son de personas, que son legales, como lo que mencionó Dani, uno de los debates más fuertes que tuvimos fue eso, es las licencias. Yo creo, en Estados Unidos, sobre todo, el tema de la licencia de software, no sé qué preguntó lo del GPL, es una locura. Y hay abogados y hay todo eso. Entonces, desde la CNCF nos pusieron un abogado, porque está muy discutido de quién es el código, quién es el autor. Al final la decisión del proyecto es tú mandas el código, da igual quién te haya ayudado o que no, tú eres responsable de lo que hagas. Y eso fue la decisión que a día de hoy tomamos en el Steering Committee con todos los miembros del proyecto y hay un consenso bastante amplio en esa decisión. Pero bueno, esto es a día de hoy. Un poco para ponernos en contexto, porque la gente, sobre todo esto me vino cuando estaba hablando con unos compañeros, que yo ya voy a llegar a los 50 y la gente, compañeros míos son muy jóvenes. Entonces me puse a hablar, bueno, esto de la inteligencia artificial y protestaban porque son las pull requests, porque si hay mucho, porque si no sé cuánto, porque no doy abasto, por no sé cuánto. Y dije yo, bueno, también tuvimos spam. Y todos quedaron mirando, yo no sé lo que es spam. Me dijo, yo supongo que todos sabéis lo que es el spam, ¿no? Entonces sois mayores como yo. Entonces empecé a contar. Hubo una vez cuando no había internet, dijo, pero nunca tuviste internet. Bueno, yo tenía un modem y aquello tenías que esperar que la gente no llamase por teléfono y entonces te conectabas. Después ya vino el ADSL, el emule y aquello tenías películas y de todo y eso fue lo más grande del mundo. Pero sí, yo no tenía internet, no tenía el móvil. Claro, te quedan mirando así, ¿pero cuántos años tienes? Y yo, la madre que te parió.
bueno, fue una revolución técnica, claro, ¿sabes? Antes también una revolución tecnológica que llevó a una revolución social y que llevó a nuevos modelos de negocio, como por ejemplo la nube, ¿vale? Los que seáis mayores como yo vivieron la primera web .com burbuja y que todo el mundo metía dinero y empezaron las cosas como GeoCities o, ¿cómo era el nombre? Second Life o esta red social y todo esto. Y empezó a hacerse un negocio, ¿vale? Entonces la gente también empezó a ir del hardware a la virtualización. Es cuando empezó Amazon Cloud en 2006, había VMware en on-premises y todo el mundo un poco evolucionó hacia esa tendencia. Se dejó de hacer mucho hardware y se empezó a hacer más software y más virtualización. Pero claro, cuando ya estaba ese mundo de la virtualización y del software y de las nubes, todo un poco era todo máquinas virtuales, había mucha distribución, la gente que hizo paquetes sabe lo penoso que es ese trabajo y llegó Docker. Docker fue una revolución a nivel de desarrolladores, ¿vale? Movimos de un mundo hardware a un mundo donde había virtual, empezaban nuevas carreras como DevOps. ¿Tú qué eres DevOps? No sé lo que es, pero mola la hostia el nombre y tal. Y todos estos nombres que se acuñan y era usar Docker y automatizar pipelines y hacer todas estas cosas. Y Docker revolucionó un poco eso, empezó a integrarse más los mundos que eran silos, en que había administradores de sistemas, tú eres de networking, no sé cuánto, ya el desarrollador trabajaba con el que era antes administrador de sistemas y automatizaban todos y ya se podía agilizar más el mundo del software. Pero aún así, Docker era bastante estático. Y llegó Kubernetes. Kubernetes nació de Google. Cuando todas estas clouds y todo invirtió en la virtualización, Google invirtió en la containerización, ¿vale? Entonces, todos los servicios de Google corren en Borg. Yo no sé si sois familiares, Borg es el scheduler que tenemos en Google, que es como la primera iteración de Kubernetes. Kubernetes está basado en Borg. En Google cada año se hace un nuevo proyecto y alguno de ellos, ¿sabes?, tiene tracción, pero siempre se está cambiando, siempre hay alguien que dice esto está peor y se hace algo nuevo. Y nunca hay esta cultura de cambio, de hacer proyectos, y un grupo de personas hizo Kubernetes. Dijo, tenemos Borg, tenemos los containers, sabemos cómo correrlos en producción, tú usas Gmail, tú usas cualquier otra aplicación, Google Docs, corren en containers en Borg. Y lo llevaron a open source y lo que hicieron fue no solo orquestar Docker, porque de aquella había Mesos, había Docker Swarm y toda esta cosa, pero también trajeron una cosa que es la magia. Tú podías el desarrollador podía hacer un upgrade, un rolling update de su aplicación. Podía llevar a producción algo, hacía kubectl apply a un manifiesto de YAML y aquello empezaba a cambiar, podías implementar políticas de tráfico y si algo iba mal, hacer rollback. Entonces, esa magia fue lo que lo llevó a triunfar. Y durante 10 años, durante estos últimos 10 años, la ciencia creó un ecosistema que, si lo podéis ver ahí, es la línea de allí, pero bueno, Kubernetes es un poco el centro de todo eso. Muchos de estos proyectos ya existían y lo que hicieron fue adaptarse. Se creó un ecosistema donde la gente podía crear aplicaciones, todo funcionaba, algunos por arriba, otros por abajo, otros por el lado, y se optimizó lo que fue una stack de aplicaciones web. Kubernetes está muy basado en aplicaciones web, que era lo que tenía Google, es lo que todo este ecosistema se fundó, y eran aplicaciones stateless, ¿vale?, en las que tú hacías escalado horizontal, porque las aplicaciones web, ¿sabéis?, el estado se mantendrá en una base de datos o algo, pero te permiten escalar horizontalmente, trabajar mucho con load balancer y este tipo de cosas. Y uno de los datos más importantes que hizo Kubernetes para triunfar fue la abstracción del hardware. Hizo que las aplicaciones fueran portables. Tú lanzabas tu aplicación en Amazon y funcionaba en Google. Pues siempre hay cosas y tal, pero generalmente funciona. Hizo las aplicaciones portables y ese fue el secreto del éxito. Fue el único proyecto que fue capaz de crear una capa de abstracción y unas APIs que permitían esta portabilidad. Pero bueno,
Entonces estábamos allí en Kubernetes dándonos palmadas, KubeCon, fiestas y todas estas cosas, y llegan los de ChatGPT y la petan. Al principio todo el mundo, es un chat, que simpático, que no sé cuánto, pero claro, entonces llegan empresas como Anthropic y otros y dicen, hostia, esto puedo usarlo, y se empieza a hacer aplicaciones que dan valor y que funcionan. Puedo generar código, puedo hacer el bot este que me coge los billetes y me gasta todo el dinero, puedo hacer un montón de cosas y funcionan y la gente paga por ellas. ¿Y sabéis cómo funciona esta industria? Lo mismo que en Internet, hay una cosa nueva que da dinero, todo un mundo se empieza a mover para la cosa que da dinero. Entonces, claro, nosotros estábamos allí en el medio del fregado con las aplicaciones web y esta gente de inteligencia artificial ya estaba antes allí. O sea, la gente de Nvidia y de Intel y de AMD, unos tíos macanudos, dos o uno que estaban en lo de nodo, tenían el device plugin, ponían sus GPUs, no entendían mucho lo que decían, pero de puta madre. Entonces, claro, llegó esto y ahora todo el mundo tiene que correr GPUs. Google tiene las TPUs, el otro tiene las Titanium, o no sé cómo se llaman. Todo el mundo tiene este hardware más raro que ni Dios. ¿Qué es lo primero que se hace en el software? Joder, una capa de abstracción. Esto siempre funciona. Esto no... Entonces, cuando hay un agujero, da igual, una pieza, entra, allá va. Entonces empieza a salir. La gente que... Yo cuando la gente de Slurm, ahora los compro en Nvidia, son unos tíos majísimos. Yo cuando veo en la primera reunión, hostia, esto me suena a la hostia, es verdad, en la universidad, cuando hicimos aquel proyecto, ¿pero cuántos años tiene este proyecto? Yo, 150 o así, por lo menos. Bueno, 50 personas en la empresa, y yo, pero, ¿y esto? No, son los más potentes en scheduling para los training y todo esto, y yo, bueno, empiezas a aprender de esto. Entonces, ¿pero qué hacen en Kubernetes? Y yo, bueno, el problema que tienen es que son los más potentes en scheduling, pero no, la gente quiere usar el ingress después, o quiere usar el deployment, o el Helm chart con el otro, o largo CD, o cualquier cosa. Bueno, entonces tienes toda la gente de supercomputing que te viene a Kubernetes, que no les entiendes, pero bueno, vamos a ver cómo nos negociamos y nos adaptamos. Y por el otro lado tienes la gente de esta que viene de Ray. Ray es un software de aplicaciones distribuidas de Python. Yo no lo entiendo mucho, pero bueno, es lo más cool. Es como si Slurm es lo más legacy, Ray es lo más cool en aplicaciones distribuidas, training, serving y todo esto. Y también, pero ¿para qué venís a Kubernetes? Claro, que nos piden esto. Entonces, bueno, hacemos un KubeArray. Es lo más fácil. Capa de abstracción y ya está. Y ya en el medio tenías este Kubeflow y Volcano, pero al final tienes un batiburrillo de cosas y claro, yo como líder en uno de estos y en Google te dicen, Antonio, ponte un poco a trabajar en esto porque esto hay que solucionarlo, no puede seguir así. Y yo lo primero que hago es, hostia, tengo que entender cuál es el problema. Y el principal problema que llego es, todo Dios te empieza con el Mixture of Experts, unas palabras más raras que Dios, la atención, los prefilling, el decoding, distributed, no sé qué. Dijo yo, a mí explícamelo en términos que entienda. Yo soy un tío de infraestructura, yo entiendo redes y me tienes que decir, hay un paquete aquí que va para allá, hay un paquete aquí que va para el otro, tengo que bajar este fichero y tengo que bajar el otro. No, me empiezan otra vez con unas palabras más raras que Dios, entonces habrá que remangarse, ir a los libros, empezar a estudiar y ver. Y en una de estas llega una persona del Livermore Labs y yo soy como lo del Dr. House. Caso de estos que la enfermedad más rara del mundo me viene a mí. Y me viene con un tema de eso. No, estamos probando esto y va lento y no sé cuánto. Ya había pasado por todos los departamentos. Empiezo a hablar con ella y es cuando empiezo un poco a entender el problema. Vale, o sea, tú no tienes ni ping. O sea, tiene un problema de red, pero tú no puedes ni hacer ping en las cosas. Entonces, ¿cómo es esto que funciona? Bueno, entonces empiezas a estudiar. Oye, tienes que volver a saber el hardware. En las GPUs tienen un protocolo que se llama embedding, que conectan los chips entre ellos y por eso es por donde se transfieren los datos. Después, las GPUs son las que procesan los datos, ¿vale? Entonces, empiezas a hacer matemáticas y es, tú tienes que hacer una aplicación que tiene una computación tan alta que la tienes que dividir entre distintas GPUs y tienes que aplicar unos algoritmos para que después eso lo puedas particionar y cuando se particiona todo lo vuelves a juntar para que se vuelva a multiplicar y haces un montón de cosas. Bueno,
En resumidas cuentas, tú tienes que hacer muchas computaciones y tienes que enviar datos entre los aceleradores. Si coges estas dos fórmulas, al final lo que tienes es que tienes que ser capaz de una aplicación dividirla en muchos cachos, que la procesen y que después la comuniquen de nuevo hasta que acabe de procesarse y genere el resultado final, que son los pesos famosos o la inferencia famosa o lo que sea. Pero es algo que yo entiendo, ¿vale? Y en este momento es cuando todo empieza a petar. Dices, vale, ya tengo entendido un poco cómo funciona todo esto, no sé cuánto, vamos a empezar a hacer pruebas, vamos a ver, a necesitar, y te dicen, no hay hardware. Y yo, ¿cómo no hay hardware? No podemos probarlo, no sé cuánto. No hay manera de enchufar los aceleradores a los data centers. Entonces, entras en otro problema. O sea, pasas de un problema tecnológico a un problema de recursos. A día de hoy, el mayor problema que tiene la inteligencia artificial es el poder acceder a los aceleradores porque no hay energía. Y un poco, esto es el tema de infraestructura, ¿vale? El tema de infraestructura en el que tienes unas aplicaciones que venimos de la página web, que son stateless, sin estado, a unas aplicaciones que tienen un estado completo y que tienen una dependencia en el schedule, en el acelerador, en la posición del hardware y en todo esto. Pero aquí llega lo más simpático. O sea, mi jefe lo dividió muy bien. Teníamos las workloads, las cargas de trabajo tradicionales, web, las que estáis acostumbrados, las cargas de trabajo de aceleradores, de los LLMs, de training, de service, y tenemos las cargas de trabajo nuevas, que son las de estos cabrones que yo me parto de risa, la de los agentes. ¿Por qué me parto de risa con ellos? Porque es un mundo aparte. Entonces, como hablamos de la virtualización y de la containerización y de cómo Kubernetes cambió todo, ahora tenemos que lanzar máquinas virtuales, porque la gente se desmadra y se empieza a meter con los otros pods y entonces se jode todo, y ahora estamos en un proyecto que se llama Agent Sandbox, que están creando, pues eso, jaulas para los containers y seguramente no, yo creo que a día de hoy nosotros usamos Gvisor, pero hay muchos proyectos que usan Kata Containers. Se lanzan máquinas virtuales para tener a estos chavales controlados. ¿Qué más se tiene que tener? Estado. Tenemos que tener ahora, cuando lanzas un agente, tú lo lanzas en tu IDE o cualquier cosa que uses, editor de código, y el editor de código marchas, pero cuando vuelves quieres despertar de nuevo al agente. Entonces tenemos que empezar a meter un montón de proyectos o de cambios en Kubernetes para ser capaces de mantener estado por un montón de tiempo. Como veis, el proyecto a día de hoy sigue avanzando, y en este que sigue avanzando empiezas a tener la típica campana de Gauss, la minoría que está en el medio, y tienes a los fanáticos que te empiezan a decir, bueno, y ahora vamos a poner en el schedule el LLM, y ahora yo genero todo con no sé qué, y ahora esto va a ser tremendo, y ahora está no sé cuánto, y tú empiezas a pensar, la madre que te parió, o sea, ya tengo bastante trabajo y tú me vas a meter más, y no sé qué, y no sé cuánto. Y a día de hoy es un poco un reflejo de la realidad del proyecto. Hay muchas posibilidades, hay mucho potencial, pero es un proyecto de software libre que la gente piensa que tiene millones de contribuidores, que puede tener millones de contribuidores, pero mantenedores del proyecto somos muy pocos, cada vez somos mayores y tenemos menos ganas de aguantar estas cosas, somos más tercos, más mayores y cuesta un poco. Y un poco esto es a día de hoy mi visión personal de cómo se está Kubernetes enfrentando a la inteligencia artificial. Es un proyecto que estuvo en el centro tecnológico del mundo, es un proyecto que en esa capacidad de centro de atracción está trayendo muchas cargas de inteligencia artificial, y el proyecto está intentando evolucionar para poder absorberlas. ¿Cuál va a ser el futuro? Yo no lo sé, pero bueno, como está a día de hoy, es como lo he contado.
Para una capa de abstracción más no hay tiempo, pero para 2 o 3 preguntas sí que tenemos tiempo, así que si alguien se anima. Hola, hola. Vale, mi pregunta va un poco centrada por saber tu opinión y tu experiencia en relación a las sandboxes o lo que has utilizado, porque mi empresa desarrolla una aplicación de IA, como muchas otras, y es un campo en el que me estoy metiendo yo ahora mismo. Y sí que es un campo que veo muy dividido, dependiendo al proveedor en el que vayas. Unos tiran por máquinas virtuales tradicionales, otras tiran por micro VMs con Firecracker, pero ¿tú qué conoces o qué te suena? Yo te cuento un poco fuera de la empresa. Tú tienes que, cuando estás en tecnología, al final, yo no sé quién me contó esta metáfora. Si tú tienes un padre que le gusta la madera, todo lo usa con madera. Si tienes uno que usa cemento, todo usa cemento. Y las empresas son iguales. Amazon inventó Firecracker para intentar meter Firecracker porque tiene gente que crea el proyecto y lo sabe. Google tiene Gvisor. Gvisor se usa en Board y tiene gente que trabaja en eso e intenta llevar eso. Pero al final, después es lo que el usuario manda. ¿Vale? Y sabes cómo es esta. Todos los proyectos empiezan siempre así y al final alguno acaba venciendo. En términos de sandboxes, puedes ver que Firecracker incluso se hizo un fork con la gente de Alibaba o de no sé cuánto, no sé cómo se llama ahora, CloudVM o algo así. Una cosa así de ese tipo. Pero también después el Firecracker tiene algunas pegas y alguna gente ahora tiene un QEMU Lite o QEMU no sé qué, no sé cuánto. Es un tema muy complicado y al final lo que veo yo a día de hoy, hablando con clientes y todo eso, es que todo el mundo quiere sandbox, pero después quieren particularidades. Después quieren inyectar no sé qué y entonces Firecracker no lo soporta y tienen que usar el otro. Entonces, yo lo que recomiendo y por lo que tiro desde Kubernetes es por crear una buena abstracción para que cada uno ponga el que quiera. Generalmente en los runtimes, como es container o CRI-O, no hay mucha diferencia y suelen ser bastante pluggable, o sabes que puedes poner uno u otro independientemente. Entonces yo lo que siempre aconsejo es probarlo y lo que mejor os sirva e intentar evitar quedaros en las particularidades de cada sandbox, de cada implementación. Si empiezas a usar cosas que son implementaciones específicas, sabes que tarde o temprano te vas a morir ahí. No es una buena respuesta, pero bueno, eso no falla nunca. Crear capas, y hay gente que promociona un montón con eso. Pero yo soy de los contrarios, por eso promociono lento. Sí, mi pregunta iba más destinada a cómo estáis llevando las pull requests al core con todo esto de las pull requests hechas con IA, cómo estáis manteniendo un poco de orden, porque sé que en otros proyectos grandes como curl tuvieron que tomar medidas para evitar que les hicieran pull requests excesivas o que arreglaban errores que no existían. ¿Cómo estáis llevando ese tema? Pues ese es en Kubernetes Core tú tienes los que sois familiares con GitHub, tienes un owner file, entonces hay muy pocos approvers, ¿vale? Tú necesitas un look good to me de un reviewer y el approver es el que aprueba. Entonces ahí es donde el comentario del spam vino de eso, ¿sabes? Había la gente más joven se agobia, tengo una lista de 200, yo tengo 3000 por revisar. Vale. Y lo que me dijo una jefa fue verdad, si lleva 5 días y nadie te dijo nada es que ya no es importante. Entonces, claro, si es muy importante, tú vienes y me dices, oye, tengo este bug o tengo esto no sé cuánto y eres capaz de comunicarte. A día de hoy es insano. Yo tenía un flujo que llevaba todo por email, todas las notificaciones y era capaz de llevarlo al día, eran 200 reviews al día. Ahora tengo 3000 y ya paré, es que no puedo. Entonces, lo que le digo a la gente es, tú necesitas mi review, hazme un ping. Si tú quieres tener algo mergeado y estás en una comunidad de software libre, no tienes que tener vergüenza a decirlo, oye, ¿puedes revisarme esto? Y eso incluso favorece a quitar el problema de, ¿es esto una persona? ¿Es esto un pull request? Yo voy a saber que hay un humano detrás. Si tú me dices, está eso, y yo te hago 2 preguntas, estás estableciendo una conexión conmigo y estás subiendo en mi backlog, porque sé, joder, el que me está mandando esto está interesado. El problema es ese, por desgracia,
esa es mi decisión. Otra gente se enfada, otra gente grita. Yo tiro para adelante y es, tú quieres algo, habla conmigo y si yo no puedo te consigo el auto-reviewer y si es importante se sube y si es una cosa que es cosmética, pues va al final de la pila. No hay... Hay gente que está hablando de poner ahora bots y entonces yo lo veo un poco como Matrix, el bot que pelea con el Autobot y no, ¿sabes? Ya hubo alguien, no sé quién comentó en el steering, dijo que alguien puso algo y los bots empezaron a discutir entre ellos. A ver, para un viernes de noche cargado, pero... ¿Tenemos tiempo para alguna preguntilla más? Por arriba también podéis preguntar, os lanzamos el micro si hace falta. ¿No? Bueno. Buenas. Iba referido justamente al tema de las contribuciones, que decías que, bueno, ya vamos agarrando una edad, vamos agarrando una experiencia. ¿Cómo podemos animar a las personas que están arrancando a que puedan entrar en este mundo de hacer revisiones, de apoyar el software libre y de apoyar este tipo de fundaciones a nivel global para que así lo hagan? A ver, en este tema yo llevo muchos años revisando y ves muchos perfiles diferentes. Yo soy una persona que hago mucho mentorship, interno, externo y no sé cuánto. Lo peor que puedes tener es alguien que aparezca, eche 2 meses y se marche, porque yo estoy gastando tiempo en formar a esa persona. El problema que yo tengo ahora con este tipo de gente es, cuando tú buscas, yo no busco a alguien que contribuya, yo busco a alguien que quiera crecer en el proyecto y que ser el que yo delegue. Entonces tú buscas crecer una persona. Si tú no quieres y no vas a tener ese commitment con el proyecto, entonces yo lo que le pido a la gente es decir, joder, Kubernetes tiene un montón de fallos, tiene un montón de cosas. No necesariamente tienes que arreglar el problema en Kubernetes. Crea una comunidad, crea un proyecto que resuelva un problema, vente a las reuniones. Hay muchas maneras de ayudar, ¿vale? Entonces, el objetivo lo tienes que plantear tú, es cuál es tu futuro, cómo te ves tú, qué es lo que quieres hacer. Si tú quieres ser un maintainer, entonces tienes que estar preparado para echar muchos años, para echar muchas horas, para estar preparado, para enfocarte en un área, ¿vale? Y es un poco un trabajo muy duro, pero un poco de constancia. Si tú lo que quieres es contribuir porque te gusta, tienes 2 horas a la semana y te llena ese valor social, entonces hay grupos como son Contribex o Release que lo que tienen ya esto más gestionado y necesitan gente porque a lo mejor, no sé, preparar la release es un montón de tiempo y tienen que hacer un montón de cosas, los de la página web. Siempre hay trabajo que hacer. La cuestión es, ¿qué es lo que quieres tú conseguir? ¿Y cuánto tiempo le puedes dedicar? Si vas buscando un éxito fácil, OpenSUSE es la peor carrera del mundo, ya te lo digo ahora. A no ser que hagas lo de OpenClaw, pero eso lo puedes hacer solo. Pero un poco eso, yo siempre digo a la gente, piensa lo que quieres hacer, cuánto tiempo le puedes dedicar, y empieza a conocer gente, empieza a hablar con ella, empieza a hacer cosas, ¿sabes? Mueve la piedra para un lado, para el otro. Al final la gente que está en OpenSUSE es la mitad del tiempo. A mí no me pagan por estar en OpenSUSE todo. La mayor parte de mi tiempo es mi tiempo libre. Entonces, si a mí lo que me gusta es ayudar a alguien que quiera, cuando yo no esté allí, mantener eso. Que lo haga pagado en el tiempo. Si le pagan, genial. Si no, mala suerte. Pero un poco lo que quiero poner es que es más vocación que éxito. El software libre no es un sitio para ser un superhéroe y estas cosas. No sé. No, lo pongo un caso. Lo pongo un caso muy. Ahora uno de los mayores, el mayor contribuidor de Kubernetes es Jordan Legit y tiene una lesión. Y tiene una operación. Y ahora estamos bloqueados porque hay cosas que solo revisa él, porque mucha gente marchó. Entonces, cuando dices quiero contribuir y te aparecen 1000... Tim Hawking lo hizo una vez en el Twitter y dije, no lo vuelvas a hacer, te aparecen 1000 personas. Yo sé que quieres contribuir, pero nosotros no necesitamos contribuidores, nosotros necesitamos mantenedores. No sé si existe esa palabra, suena mal. Pero
El tema es eso, y para eso es muy jodido. Vosotros sabéis, tienes que echar mucho tiempo, tienes que entender las cosas que pasas, tienes que hacerte amigos, tienes que tener dinámica. Eso es otra. Las funciones sociales son imprescindibles. Tienes que ir a las meetings, tienes que conocerte, tienes que saber gestionar con gente que te insulta en las pull requests. No te insulta, que eres un cabrón porque no sé qué, y porque dejaste eso y por lo otro. Ayuda si es parte de tu trabajo en alguna forma. Si tú usas Kubernetes, bueno, Kubernetes ya está súper estable, ya no tiene ningún fallo. Bueno, no tiene ningún fallo que digas... sí, nada que no se pueda solucionar con guía. O con otra capa de abstracción. Pero yo cuando empecé a contribuir en Kubernetes, que era el 2014 por ahí, claro, aquello lo intentabas instalar, no instalaba, entonces bueno, era un script de bash, no sé qué tal. Entonces, si tú lo usas para alguna cosa, siempre encuentras algo que rascar, que solucionar, que contribuir. Y de ahí vas creciendo un poquito. Yo tampoco entraría con la idea de, quiero ser mantenedor de lo que sea. Yo lo que he visto a la gente normalmente es empiezas ayudando un poquito porque lo usas y luego vas cogiendo más cosas ayudando a otra gente. Ese es un dato muy importante, si es parte de tu carrera. Si tú eres capaz de compaginar trabajo con lo que estás haciendo, ese es el sueño de cada uno, porque al final te pagan porque lo quieres hacer. Pero para llegar ahí, mucha gente, y yo lo veo, que dice, no, yo quiero trabajar solo en software libre. Los jefes no son capaces de justificar eso. Entonces tú eres el que tienes que hacer un poco también de vendedor, tienes que hacer de producto, tienes que hablar con clientes, tienes que hablar con gente de software libre. Yo paso un montón de tiempo hablando con clientes, cogiendo ideas internas de Google, llevándolas al proyecto. Entonces, para mí ese es el mundo ideal, en el que eres capaz de que te paguen y que trabajes en el proyecto y de que todo se junte. Pero también quiero ser bastante realista en el que yo no conozco a nadie que le paguen por trabajar solo en software libre. Que hay mucha gente que lo busca y al final un poco ser realista y tener expectativas. Sí que es cierto que a veces la barrera de entrada a los proyectos de open source puede ser un poco jodida, porque tú la tienes, por ejemplo, en Fedora o en Kubernetes o lo que sea, tú lo puedes ver ya muy fácil, pero un nuevo contribuidor dice, ¿qué hago? No tiene ni puta idea, por muchas ideas que haya, por mucho donde se meta, incluso el idioma. Yo me he encontrado con gente que me dice, es que no sé inglés. Pues está jodido con eso. Eso me parece, y a partir de eso, nada. Dicho esto, pues sí, en cualquier proyecto de software libre, yo creo que te puedes meter a contribuir en alguna cosa, aunque sea documentación. Aunque suene horroroso la documentación, es una cosa que es muy fácil mirarla, y más hoy en día, joder. O sea, nosotros, por ejemplo, en OpenStack, en su día, nos encontrábamos y dábamos entradas gratis a las conferencias a gente que hacía un commit arreglando un typo. Me parece bastante razonable. Bueno, se nos acaba el tiempo por aquí de Antonio para dejar a Carlos, así que un aplauso, por favor. Bueno, voy a aprovechar mientras Carlos prepara ahí el portátil para agradecer de nuevo a Kelea, que en cuanto sacamos aquí le mandamos un mensaje diciendo vamos a montar aquí un fregado, lo primero que hizo fue pa'lante, ¿vale? Lo que hace falta. Así que, como siempre, con todo lo que hacemos, muchísimas gracias a Kelea por hacer esto posible y todos los eventos. Así que, por favor, me gustaría que todos diéramos un aplauso, porque sin la panoja, sin alguien que ponga un poquito de panoja no se pueden hacer cosas como esta. Y también cuando quisimos ampliar un poquito de aforo, tampoco hizo falta mucho más que mandar otro mensaje más y nos echaron un cable desde la oficina de software libre de Inditex, así que me gustaría también que le dierais otro aplauso. Bueno, mientras tanto sigo un poco, comentaros también un poquito, ¿no? Desde GPool. No sé si nos conocéis, pero somos una asociación de software libre de aquí de Coruña, que ya organizamos eventos como la Atlántica Conf, HakuDC, hemos organizado 2 XDCs, vamos a traer la WADEC para este verano, ¿no? Que traemos otro evento internacional y hacemos un montón de fregados por aquí. Y también
GDG Coruña, Google Developer Groups, que también organizan el DevFest y organizan meetups como este, también muy a menudo, así que creo que estaría guay que nos siguierais en redes sociales, que os apuntéis a otros eventos que hagamos, porque al final ver salas llenas como esta, nosotros que hacemos esto por nuestras tardes al salir del trabajo y sin cobrar, ¿no? Como un proyecto de software libre, pues nos da gasolina y energía para seguir peleándonos y seguir haciendo cosillas. Y con esto, todo listo por aquí, ¿no? Todo listo. Perfecto. Parece. Pues le damos paso a Carlos, que viene Gracias. a contarnos what to do when the cost of writing code approaches zero. Muchísimas gracias. Gracias. Cuando hablamos de dar esta charla y de la IA, lo que me vino a la cabeza era, es muy fácil, ahora mismo el coste de hacer cosas es muy bajo y el problema que yo veo es lo importante es saber qué hacer, no porque alguien ya lo había dicho yo antes de la IA tenía 3 proyectos de estos home projects, que siempre tenía sin acabar, que no daba acabados. Ahora, gracias a la IA, tengo 15 proyectos que no doy acabado, ¿no? Entonces, es un poco ese sistema de a qué quiero dedicarle el tiempo. Bueno, yo trabajo en Adobe Experience Manager, que muchos no conoceréis. Es un gestor de contenido usado por grandes empresas, nada que ver ni con Photoshop, ni con PDFs, ni esas cosas, pero se trabaja bien. Y bueno, soy viejete también aquí, bueno, no tanto como Antonio, pero he estado en muchos proyectos de software libre y bueno. Y antes de empezar, quería preguntaros, ¿quién de aquí piensa que la IA es lo mejor que hay, como dicen los americanos, desde el pan tostado? ¿Nadie? ¡Wow! Okay. Uno, sí. Bueno, nadie. ¿Quién piensa que esto es una moda y esto se va a pasar en breve? ¿O no tan breve? Nadie tampoco. O sea, todos en el medio. Todos en el medio de una herramienta, tal. Bueno, yo estoy un poco más tuve un momento ajá de estos yo creo que fue en diciembre, cuando dije, hostia, a ver, mucha gente lo usa para completar código, para generar algo de código, poquito a poquito, tal, y yo tuve el momento que dije, esto yo lo estoy usando mal. Ya leyendo a mucha gente también que te decía otras que como lo usaban ellos, hablando con mucha gente, ahora si ves OpenClaw, pues dices tú, que algo me estoy perdiendo yo aquí, el FOMO es brutal, y tener el tiempo de poder mirarlo. Pero una cosa que me flipa mucho y a lo mejor me molesta incluso un poco es que el código que genera la IA no es bueno. No es bueno. No sé si no sois lo suficientemente viejos para recordar lo que le pasó al cohete Ariane. Esto no lo hizo la IA. Alguien, y no creo que fuera gente poco espabilada, tuvieron un problema, metieron un integer overflow, intentaron poner un valor de 64 bits en 16 bits, hicieron que la nave al despegar explotara, básicamente. 370 millones, bueno, un calderilla. El Mars Climate Orbiter en el 99, 327 millones. Los de Lockheed Martin dijeron, bueno, vamos a usar pounds porque qué mejor que no usar el sistema métrico. Y la gente de NASA, a lo mejor algún europeo por el medio, usaron sistemas métricos. Entonces, creo que no se sabe lo que pasó a la nave, pero cuando estaba acercándose a Marte, en vez de acercarse a 140 kilómetros, acercó a 50 y pico, y entonces, bueno, eso no suele ser bueno para la salud. Y tenían este error que hacía que se acelerara más, entonces no se sabe si se desintegró, creo que era el problema, es que no se sabe si se desintegró o chocó contra Marte. Tú podéis decir, joder, eres muy mayor y nos estás contando unas historias que ya no pasan. Pero bueno, también soy lo suficientemente viejo para acordarme de lo que pasó con CrowdStrike, que esto ya dicen que son 10 billones de dólares,
por el hecho de voy a desplegar algo, pero voy a desplegarlo en toda producción a la vez en todo el mundo. Y esto, bueno, yo llevo mucho tiempo hablando de Progressive Delivery, Canaries y estas cosas, entonces esto pasó el día antes de que yo diera una charla sobre Canaries. Y dije, bueno, esto es perfecto, lo voy a usar. Creo que Delta perdió 500 millones, solo Delta Airlines perdió 500 millones, bueno, o sea, esto no es una cosa del pasado. Luego hay otros casos ya de los 60, 70, donde que ya son más chungos, porque había unas máquinas de radiación de cáncer que alguien programó mal y daba más dosis de radiación, entonces murieron unas cuantas personas. Entonces esos son los casos donde a lo mejor dices, la IA, bueno, a lo mejor ahí no. Pero el resto no hacemos cosas, a lo mejor queremos pensar que hacemos cosas demasiado importantes de lo que realmente hacemos. Al final del día muchos estamos haciendo sitios web y bueno, tampoco pasa algo súper gordo. ¿Quién me sabe decir qué pasó en el 2006 relacionado con nuestro mundillo? Así importante. Bueno. Alguien que haya nacido, porque sé que hay gente aquí que no ha que nació después, o casi, pero bueno. Nada. Además, Antonio me hizo un spoiler total. Amazon Cloud, efectivamente. 2006, el comienzo de se considera el comienzo del cloud, S3, luego EC2 y demás. Yo soy suficientemente mayor como para recordar cuando la gente decía aquí, bueno, esto no lo va a usar ni Dios. Porque ¿quién quiere darle sus datos a Amazon? ¿Quién quiere poner sus datos en la nube? Es más, vamos a hacer unas nubes privadas porque esto lo va a petar, porque las nubes privadas van a ser lo más. Efectivamente. ¿Qué pasó en el 2008? ¿Alguien que se atreva? Relacionado con Git. GitHub. GitHub empezó en el 2008, sí, yo también lo tuve que... obviamente esta imagen está generada por la IA, yo le tuve que preguntar a la IA, yo no tengo ni idea de estas cosas ya. GitHub cuando empezó, los proyectos de software libre era como, bueno, no se empezó a usar inmediatamente, obvio, pero GitHub sacó una cosa que era lo de las pull requests y los fork. Era súper fácil. Antonio, seguro que te acuerdas de cómo se hacía antes una contribución a un proyecto de software libre antes de que existiera GitHub. Que mandabas el diff por email o, bueno, un proyecto más moderno, creabas un Jira, lo subías al Jira o en el backtracker que se usara y demás. Bueno, ¿y cuál era el otro? El otro súper chungo. Bueno, no, había uno más chungo. Esto, ahora cuando la gente dice, "Buah, es que con la IA todo Dios me está creando pull requests, son una mierda, tal y cual". Esto mismo pasó con GitHub. Cualquiera te hacía un fork, te cambiaba el código y decía pull request. Y tú decías, pero ¿lo has probado? No me has hablado, no lo hemos comentado, no lo has probado. Y esto ya fue un problemón de la leche. ¿Qué pasó? Nada. Al final, bueno, nos hemos adaptado, se han creado los checks en las pull requests y 1000 historias que se han creado para gestionar todo esto. Y con la IA va a pasar lo mismo, o sea, va a haber otro agente, lo que dices tú, los dos bots peleándose. O sea, obviamente, si tú tienes 3000 pull requests esperando, lo primero que le dices es hazme un bot que me vaya cerrando todas. Las que no hayan tenido una conversación en los últimos 5 días, según tú, ¿no? y llegaremos a ese momento, y ahí es a donde vamos. Para variar un poco con lo que hablaban ellos, yo os voy a hablar de os voy a enseñar, más que hablar, os voy a enseñar un par de proyectos en los que yo he estado trabajando. Uno es self-healing deployments, deployments que se auto-recuperan, y otro sobre sitios agénticos que son sitios web donde cada usuario ve una página distinta customizada para él.
Nosotros ahora mismo en Kubernetes hay unas herramientas, tú haces un deployment, bueno, puede pasar, puede tener problemas mientras haces el deployment, y hay unas herramientas como Argo Rollouts que puedes hacer canaries y puedes ver que si la nueva versión no funciona, que te haga un rollback automático. ¿Quién de aquí conoce Argo? Bueno, ok. Pues Argo Rollouts, un proyecto específico dentro del proyecto Argo, te permite hacer esto. Sí. Si tu nueva versión es mala, según lo que tú definas como malo, claro que eso también es importante, te hace un rollback automático. Pero eso está guay, pero con la IA podemos hacer un paso más. Podemos integrar agentes que te analizan por qué ha fallado, te buscan la causa, te dicen cuál es el resultado. O sea, cuál es la causa y te da la solución que tú solo tienes que revisar. Yo creo que va a ser mejor también por el tema del tiempo. Os lo voy a enseñar en la práctica. Yo aquí estoy corriendo Argo, estoy corriendo un servicio que devuelve siempre azul. Y voy a hacer un deployment de un servicio que va a causar un problema. ¿Vale? Argo me está haciendo un canary, que no se ve nada aquí. ¿Vale? Bueno. A ver, vamos a minimizar esto. Me está haciendo un canary y esta nueva versión me está sacando, devuelve un color aleatorio, ¿no? Entonces, a lo largo de un periodo de tiempo, tengo 5 pods corriendo y me va a ir reemplazando uno a uno, va a analizar si está bien o está mal o lo que sea, y me va a decir si está bien va a continuar y si está mal va a hacer el rollback. Y está corriendo en Argo, se llama un analysis run, que es analizar si es bueno o es malo. Ahora ya ha fallado, ya pone degraded, quiere decir el nuevo canary está mal, entonces hago el rollback automático. Lo marca como fail y ahora debería volver a ver en breve, según se hace el rollback, todos los puntos vuelven a ser azules. La nueva versión que me daba puntos aleatorios ya no existe. Vale, esto está guay, esto funciona con Argo, esto es determinista, esto lleva unos cuantos años funcionando. ¿Por qué no lo usamos todos? Porque no hay tiempo y hay que decidir en qué queremos gastar el tiempo. Tú dices, bueno, está bien, no le veo pegas. ¿Qué hace esto al final? ¿Qué es lo que yo añadí? Yo he hecho un plugin de Argo, Rollouts, que para hacer el análisis llama a un agente de IA y el agente de IA decide si el canary está bien o está mal. ¿Y qué pasa si está mal? Vamos a ver aquí. Hace un minuto me dice, me ha creado una issue en GitHub diciéndome, he decidido hacer un rollback. El agente yo lo he puesto para que haga consulta dos modelos. Uno es Gemini 3 y Gemma 4 corriendo en Google. ¿Qué pasó ayer? Ayer funcionaba. Hoy por la mañana, pero dije, bueno, no voy a gastar las GPUs, voy a escalarlo a 0 y ya hoy me lo intento escalar y me ha pasado, y Antonio no me lo ha solucionado, que es hoy no hay GPUs disponibles. Con lo cual, la parte de Gemma no funciona. Por eso sale ahí confianza 0% y tal. Me sale el análisis del modelo. La imagen del canary tiene una regresión en la función getColor, se han comparado los dos, bueno, me da un montón de detalles de qué ha pasado. Y yo lo que hago, le digo, cuando me crees la issue, ponle la etiqueta Jules. Jules es una IA de código de Google. Y entonces, en cuanto le pones la etiqueta Jules viene y me dice, estoy trabajando en ello. Y me dice, cuando acabe vas a ver una pull request. Seguramente eso tarda un momentito.
os puedo enseñar la que hizo anterior, hace 4 horas. Entonces me manda una pull request que me soluciona el problema que acabo de tener en mi Canary, donde me dice, he reemplazado esto, he quitado este bug, he corrido los tests, bla, 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 y lo arregla como él considera oportuno. Y efectivamente, bueno, quitó todo el código que yo había metido a propósito para que rompiera y demás. Es muy gracioso porque en alguna ocasión me pone, esto es algo que Carlos ha hecho en presentaciones, y entonces lo encuentra por internet, unas cosas muy locas. Pero yo tengo una pull request que yo ahora, es más, le podría decir, si pasan los tests, mergeala automáticamente. Pero bueno, vamos a hacerlo con sentidiño, yo me puedo dar a mergear y tengo mi problema solucionado. Entonces, esto es una cosa muy loca que antes no lo podías hacer. Entonces, pero es un poquito qué estaba haciendo y cómo lo puedo mejorar, ¿no? Una continuidad, no una revolución. Aquí están los links del plugin de Argo, si lo queréis ver. Y bueno, el agente es un simple agente A2A. Y otra cosa muy loca, o un poco más loca, es sitios agénticos. Porque ¿quién cree aquí que la IA es un poco lenta, en general? Yo iba a decir, el resto, ¿qué pensáis todos? Que es rápida. Pues una de las cosas, os voy a simplemente enseñar la demo. Argo.coffee. Hemos montado, esta web está totalmente generada por IA, por supuesto, aquí nadie trabaja ya. Yo aquí puedo navegar o puedo hacer una búsqueda. ¿Quién quiere comprar una máquina de café? ¿Quién quiere comprar una máquina de café? A ver, tú. Va a pensar que está preparado. Dime, ¿qué buscas en una máquina de café? Una semiautomática que me muela el café, pero que yo después lo ponga, lo aplaste, todo eso, ¿no? No sé si la tenemos en mercado. Y la aplaste, ¿no? Bueno, el término científico, ¿no? Sí. Y la palastre, bueno, no sé, algo así. Hostia, esto también no me va a funcionar, en serio. No me lo puedo creer. Vamos a abrir una incógnito. Pero creo que no funciona, ya te lo digo. No funciona. Vaya por Dios. Estas cosas siempre pasan. Vamos a ver, déjame cerrar cosas porque ya me he perdido. Sí, esto siempre pasa, siempre pasa. Bueno, pues no funciona, no funciona. No funciona y entre arreglar la demo y los pinchos creo que las preferencias van a ser claras. Esto básicamente genera una web dentro del contexto que tú le das, o sea, no se inventa cosas. Tú le dices, quiero poder, o sea, que tu marca sea consistente, entonces no genera imágenes, sino que tú le dices, o sea, yo tengo aquí todo este contenido y a la gente que viene y me busca una máquina de algún tipo, le enseño esa máquina. Y a la gente que busca otro tal, le puedes, o sea, dentro de un margen, dentro de lo que hablábamos también de los quitamiedos y tal, tienes un margen de yo a ti te presento una cosa dentro de un número limitado de variaciones. No solo eso, según yo voy navegando a través de las páginas, se va creando un perfil mío y luego yo no necesito buscar nada. O sea, si yo visito pues, máquinas pequeñas o tengo aquí unos blogs sobre cómo hacer café en camping y tal,
Luego, en la página de Para ti, se presenta una página donde te vendo un poco la máquina que a ti te interesa. Entonces es muy interesante y aparte, en esta demo, lo chulo es que las respuestas de las páginas son en menos de 2 segundos. Porque usamos modelos muy optimizados con proveedores que ahora mismo puedes conseguir respuestas de 1 o 2 segundos. Pero bueno. Entonces, bueno, que no es solo un simple A/B testing y usa estos agentes para crear un modelo del sitio y generar cosas en particular. Vale. ¿Quién dijo esta frase? Con gran poder viene gran responsabilidad. El tío Ben ahí. Bueno, fue Churchill primero, pero bueno. Pero sí, y luego Stanley. Para mí es un poco esto, la IA te da un poder, tienes que tener la responsabilidad de saber usarlo, y en el mundo donde puedes hacer cualquier cosa, el problema no es tanto cómo hacerlo o qué hacer. Entonces, espero que os quedéis con eso y esto es todo. Nos entretengamos. Bueno, de nuevo tenemos para un par de preguntillas. ¿Cómo estáis haciendo para generar dinámicamente, o sea, para inyectar, o sea, con el framework o lo que estáis utilizando en el front, para que la IA te genere esos layouts? Porque entiendo a nivel o sea, si es visual muy guay con HTML, pero entiendo que vosotros tenéis un contexto de qué es lo que queréis utilizar. Sí. ¿Cómo estáis dándoles esas reglas para que pueda...? En el gestor de contenido hay bloques, entonces tú le dices a la IA, seleccióname de entre estos bloques, el que tú consideres. Es un número limitado de bloques, por eso no quieres que se vaya loco y selecciona entre estas imágenes. Tienes aquí todas estas imágenes, tienes estos bloques y tienes estas personas o perfiles de si te entra una persona que inténtala meter en uno de estos cubos, ¿no? O sea, si tienes 10 perfiles de clientes, no le dejas a la IA que se invente un perfil, le dices, asígnamelo a esta persona con estos hábitos de navegación, asígnamelo a uno de estos perfiles y este perfil también genérame bloques similares, cógeme bloques de estos que ya están predefinidos. Es más un problema de, uno, seleccionar cuál es la intención del usuario y dos, generar el layout y las imágenes para esa persona. Vale, sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Os animáis? Venga. Hasta que haya una pregunta más, no os dejo ir a tomar el pincho. En base a bueno, primero muchas gracias por la presentación. En base a esta última respuesta que acabas de dar, entonces si dices que hay un número limitado de personas, o sea, de perfiles de personas, ¿no?, que pueden entrar, y un número limitado de bloques y de opciones que puedes poner, ¿por qué no pregenerarlas todas? Al final es un problema combinatorio que tampoco es para tanto. A ver, la idea es que ese rango crezca y puedas tener una combinación suficientemente grande y personalizarlo lo suficiente. Lo probé antes. Y, por ejemplo, yo le preguntaba en español, dame una máquina para ir de... Bueno, yo siempre hago la pregunta porque me da siempre un buen resultado de una máquina para ir de camping en el medio del bosque, bla, bla, bla. Y me da una máquina pequeñita e incluso me contesta en español. Me crea los bloques, me crea texto en español. Eso está bien. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues tenéis ganas de los pinchos, se nota, ¿eh? Muchísimas gracias, Carlos, por la presentación.